Muévete al fondo, donde perteneces. Las palabras atravesaron la primera clase. La cabina del vuelo 847 de Apex Airlines era como una cuchilla cortando seda. A las 11:15 a.m. el martes por la mañana, a 30.000 pies sobre el suelo, parecía el último lugar en la Tierra para una confrontación sobre derechos humanos. Dignidad, pero Jennifer Walsh tenía otros planes. Su voz transmitía autoridad. De alguien a quien nunca le habían dicho que no, nunca lo habían cuestionado, nunca había sido otra cosa que el centro de atención. Atención en cada habitación a la que entraba. Se quedó en el pasillo con un vestido color crema. Blazer de Chanel de colores que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente fabrica en un mes. Su dedo perfectamente cuidado apuntando directamente a la mujer sentada tranquilamente en el 1A. Esa mujer era Alexis Rivera, aunque nadie en ese avión lo sabía aún. A sus 42 años, tenía el tipo de personalidad tranquila, confianza que surgió al construir algo extraordinario de la nada. Se sentó en el asiento de la ventana con ropa deportiva de diseñador que parecía informal pero costaba una fortuna. Sus rizos oscuros, recogidos en una cola de caballo sencilla, su atención se centró en una tableta que mostraba complejos esquemas de ingeniería que habría hecho llorar de envidia a los ingenieros de la NASA. Pero para Jennifer Walsh, ella era solo otro problema por resolver, otro obstáculo por mover, otra persona que claramente no le entendía. Lugar en el mundo. Antes de profundizar en esta historia que está a punto de revolucionar la industria de la aviación, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás mirando ahora mismo? Deja tu ciudad en los comentarios a continuación. Y si esta inauguración ya te hace hervir la sangre, suscríbete porque lo que suceda a continuación restaurará tu fe en la justicia. La mañana había comenzado como cualquier otro para Alexis Rivera. Había llegado al aeropuerto JFK a las 2 horas antes, no porque lo necesitara, sino porque prefería los momentos tranquilos antes de un vuelo. Su compañía, Rivera Aerospace Technologies, tenía contratos por miles de millones de dólares y estaba volando a Los Ángeles para cerrarlos. El mayor acuerdo de su carrera, un contrato de navegación militar de 500 millones de dólares que revolucionaría la forma en que operaban los aviones en zonas de combate. Ella se presentaba con la gracia natural de quien era dueño de cada habitación a la que entraba, aunque prefería dejar que otros la descubrieran ese hecho gradualmente. Su maletín contenía patentes que valían más que el PIB de países pequeños, y su teléfono inteligente contenía números directos de funcionarios del Pentágono, directores ejecutivos de Fortune 500 y jefes de Estado. Pero nada de eso le importaba a Jennifer Walsh. Todo Jennifer solo era una mujer negra en lo que ella consideraba su espacio, y eso era inaceptable. «Disculpe», dijo Jennifer. Continuó, elevando la voz lo suficiente para asegurar que todos los pasajeros de primera clase pudieran escucharla. «Obviamente ha habido algún tipo de error aquí». Alexis levantó la vista de su tableta, sus ojos marrones tranquilos pero alertas. Había visto esa expresión antes, esa particular combinación de confusión e indignación que cruzó ciertos rostros cuando la encontraban en espacios donde creían que no pertenecía. Era la misma mirada que tenía a los 14 años cuando ganó la Feria Estatal de Ciencias. La misma mirada que recibió a los 18 años cuando se graduó como validadora del MIT. La misma mirada que la había seguido por cada sala de juntas, cada sala de conferencias, cada cabina de primera clase durante los últimos 2 décadas. «No creo que haya habido ningún error», respondió Alexis, su voz firme y profesional. No se movió de su asiento, no buscó su tarjeta de embarque, no sintió la necesidad de justificar su presencia. «Estoy en el asiento 1A. Aquí es donde debería estar». El marido de Jennifer, Robert Walsh, un hombre cuyo éxito en el sector inmobiliario comercial había inflado mucho su sentido de importancia. Más allá de sus logros reales, se acercó a su esposa. Era el tipo de hombre que llevaba su armadura de riqueza con un Rolex que iluminaba la cabina y un traje que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Su presencia estaba destinada a intimidar y por lo general funcionaba.
Mira, dijo Lady Robert, su voz con la despreocupada indiferencia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus palabras. Mi esposa reservó este asiento hace meses. Obviamente, hubo algún tipo de confusión con tu boleto, pero fue Taylor Johnson en el asiento 3C quien entendió lo que estaba pasando. A los 29 años, Taylor había construido una carrera como influenciador en las redes sociales al reconocer momentos que importaban, y cada instinto gritaba que este era uno de ellos. Taylor discretamente sacó un teléfono y abrió la aplicación de transmisión en vivo. En cuestión de segundos, los espectadores sintonizaron lo que parecía un retraso de vuelo rutinario, pero parecía algo mucho más significativo. Algo está pasando en mi vuelo. Taylor le susurró a la cámara. Drama de primera. Esto podría ponerse interesante. Carlos Martínez, el azafato asignado a la cabina de primera clase, se acercó con la energía nerviosa de alguien que sabía que se estaba metiendo en una situación que podría definir su carrera. A los 26 años, era lo suficientemente nuevo en el trabajo como para que todavía le importaba hacer lo correcto, pero tenía la experiencia suficiente para reconocer cuándo los pasajeros estaban a punto de complicarle la vida. ¿Hay algún problema?, preguntó Carlos, con su acento hispano, apenas un leve temblor de incertidumbre. Jennifer se volvió a él con toda su indignación. Sí, sin duda hay un problema. Esta mujer está en nuestro lugar y necesitamos que se resuelva de inmediato. Señora, dijo Carlos, respondió revisando su lista de pasajeros en una pequeña tableta. Esta pasajera está asignada a 1A, su boleto es válido y está en el asiento correcto. Eso es imposible, espetó Jennifer. La gente como ella no viaja en primera clase en rutas como esta. Compruébalo de nuevo. La frase colgaba en el aire como el humo de una explosión. A la gente le gusta. 4 palabras que decían todo y nada, que conllevaba siglos de suposiciones y prejuicios envueltos en la fina capa de plausibilidad-negación. Alexis sintió que algo se movía en su pecho. No era exactamente ira, sino cristalización del propósito. Había pasado toda su vida siendo subestimada, ignorada y despedida. Había construido su empresa en parte como respuesta a salas como estas, a momentos como estos, a gente que la miró y vio todo menos lo que realmente era. ¿A la gente le gustó?, preguntó Alexis, con la voz aún tranquila, pero con un tono de acero que hizo que Carlos retrocediera un poco. Jennifer. Su rostro se enrojeció al darse cuenta incómodamente de que había dicho algo que probablemente no debía haber dicho fuerte. Pero su orgullo no la decepcionó. ¿Sabes a qué me refiero? Esto es... Primera clase. Es caro. Solo digo que se cometen errores. Pero Alexis Rivera no se equivocó sobre dónde. Ella pertenecía. Se había ganado cada asiento que había ocupado, cada habitación en la que había entrado, cada espacio que había tenido. Alguna vez reclamó como suyo. Y estaba a punto de demostrarlo de una manera que lo cambiaría todo. La tensión en él. La cabina de primera clase era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. Pero antes de que esta confrontación pudiera escalar más, es importante entender exactamente quiénes eran estas personas y cómo terminaron todas en el mismo espacio cerrado. A 35,000 pies sobre el suelo, Alexis Rivera había estado construyendo hacia esto toda su vida, aunque aún no lo sabía. Nacida de una madre soltera que limpiaba edificios de oficinas en la noche para pagar los libros de texto de ingeniería durante el día. Alexis había aprendido temprano que el éxito no se trataba solo de ser inteligente. Se trataba de ser lo suficientemente inteligente como para sobrevivir en lugares donde la gente asumía no pertenecías. El recuerdo le llegó sin querer mientras estaba sentada en ese avión. Sentado escuchando a Jennifer Walsh cuestionar su derecho a existir en ese espacio. Tenía 12 años otra vez, sentada en la clase de matemáticas de 7º grado del señor Peterson, la única niña negra en colocación avanzada. Acababa de resolver un problema de cálculo que el profesor no esperaba que ninguno de sus estudiantes comprendiera, y en lugar de elogiarlo, recibió sospechas. Alexis, el señor Peterson había dicho que su voz con el mismo tono que usaba Jennifer Walsh. ¿Alguien te ayudó con esto? ¿Quizás un hermano mayor o un padre? La suposición era clara. Una chica que se parecía a ella no podría.
habría resuelto ese problema por sí sola. Debe haber hecho trampa, debe haber conseguido ayuda, debe haber manipulado de alguna manera la operación para parecer más capaz de lo que realmente era. Ese momento sembró una semilla en Alexis Rivera, de 12 años, que se convertiría en un bosque de determinación. Ahora, 30 años después, ella poseía patentes sobre el equipo de navegación que mantenía los aviones comerciales seguros en el cielo. Su empresa empleaba 15,000 personas en 12 países. Su tecnología se instaló en el 70% de los aeronaves actualmente en servicio en todo el mundo. Pero para Jennifer Walsh, ella todavía era solo una chica que no pertenecía a la colocación avanzada. Jennifer Walsh, por otro lado, nunca había cuestionado su derecho a ocupar cualquier espacio al que entrara. Nacida en una familia adinerada de Connecticut, asistió a las escuelas adecuadas, se casó con el hombre adecuado, se unió a los clubes adecuados y pasó 48 años asumiendo que el mundo continuaría organizándose según su conveniencia. El imperio inmobiliario comercial de su esposo Robert tenía multiplicado su riqueza en cientos de millones, y Jennifer nunca se había encontrado con un problema que no se pudiera resolver hablando con el gerente adecuado, mencionando el nombre correcto o escribiendo el cheque correcto. Ella llevaba su privilegio como el perfume, invisible para ella misma, pero abrumador para quienes la rodean. El Chanel color crema, el blazer, el bolso de Hermes, los zapatos que cuestan más que el alquiler de la mayoría. Para Jennifer, estas no eran solo prendas de vestir, eran declaraciones de identidad, declaraciones de valor de las armas, en una guerra en la que ni siquiera se dio cuenta de que estaba luchando. Robert Walsh estaba atrás de su esposa con la postura incómoda de un hombre que había pasado 25 años de matrimonio aprendiendo cuándo apoyar las batallas de su esposa y cuándo desaparecer en el fondo. Había amasado su fortuna siendo astuto, calculador y despiadadamente práctico, pero los enfrentamientos sociales de Jennifer lo ponían nervioso. Aún así, la lealtad era lealtad, y si su esposa decía que había un problema con la disposición de los asientos, entonces había un problema. Problema con la disposición de sus asientos. Carlos Martínez llevaba 18 meses trabajando para Apex Airlines, tiempo suficiente reconocer las señales de advertencia de una queja de un pasajero que podría escalar más allá de su nivel salarial, pero no por mucho tiempo. Lo suficiente para manejarlo con la confianza y soltura de un azafato veterano. Realmente quería ayudar a todos, encontrar una solución que funcionara, pero estaba descubriendo que algunos conflictos no podían resolverse con cortesía y buenas intenciones. Su supervisor, David Thompson, observaba desde la cocina con la cuidadosa neutralidad de quien había visto esta misma situación decenas de veces antes. A los 35 años, David había volado lo suficiente como para saber que las disputas entre pasajeros en primera clase eran como pequeños incendios, o bien se apagaban rápidamente o consumían todo a su alrededor. Su instinto era reducir la intensidad, disculpas a todos los involucrados y espero que el problema se resuelva solo una vez que el avión esté en el aire. Capitán María Santos, de 45 años y uno de los pilotos más experimentados de Apex Airlines, flota, estaba completando su lista de verificación previa al vuelo en la cabina, sin saber que el enfrentamiento que se estaba gestando en primera clase estaba a punto de cambiar fundamentalmente la trayectoria de su carrera y la industria de la aviación en su conjunto. Había pasado 23 años volando aviones comerciales y se enorgullece de dirigir un barco estricto donde la seguridad y la comodidad de los pasajeros eran primordiales. Taylor Johnson, la influencer de las redes sociales en el asiento 3C, había comenzado el día con la esperanza de documentar una rutina. Vuelo de ida y vuelta para contenido sobre viajes de negocios de lujo. En cambio, Taylor estaba empezando a darme cuenta de que la cámara del celular estaba captando algo mucho más significativo. La audiencia de la transmisión en vivo estaba creciendo rápidamente a medida que los espectadores compartían el enlace, sintiendo que estaban presenciando un momento que importaría más allá de los confines de este avión en particular.
Pero la persona más importante en este drama en desarrollo fue alguien que ni siquiera estaba en el avión. Luis Rivera, hermano menor de Alexis y director de operaciones de Rivera Aerospace Technologies, estaba sentado en una sala de conferencias en Irvine, California, revisando las proyecciones trimestrales cuando el teléfono sonaba con una llamada que activaba protocolos que nadie esperaba usar. Los hermanos Rivera habían construido su empresa sobre el principio de que la tecnología debería hacer que volar sea más seguro para todos, pero también habían incorporado salvaguardias que les otorgaban una autoridad sin precedentes sobre las aeronaves que utilizaban su equipo. El protocolo Rivera fue diseñado para situaciones de emergencias catastróficas, donde la seguridad de los pasajeros y la tripulación requiere atención inmediata e intervención. Nunca se había utilizado para una confrontación social, pero el lenguaje de sus contratos era lo suficientemente amplio para cubrir cualquier situación que comprometiera la integridad operativa de la aeronave. Y la integridad operativa, Alexis era, a punto de discutir, se incluyó garantizar que los pasajeros pudieran viajar sin ser acosados, intimidados o agredidos por otros pasajeros. De vuelta en primera clase, la confrontación se estaba intensificando más allá un desacuerdo cortés en algo que parecía peligroso. Jennifer Walsh no estaba acostumbrada a siendo negada, y su frustración crecía hacia una explosión que lo cambiaría todo. «No entiendo por qué esto es tan complicado», le dijo Jennifer a Carlos, elevando la voz, nivel que incomodaba a los demás pasajeros. «Seguro que puede ver que ha habido algún tipo de error aquí. Nosotros necesitamos que esto se resuelva de inmediato». Alexis permaneció sentada, observando el drama desarrollarse con la tranquila atención de alguien que había aprendido a reconocer el momento preciso en que la paciencia dejaba de ser una virtud y comenzaba a ser una responsabilidad. Podía sentir las miradas de los demás pasajeros sobre ella, podía percibir la incomodidad colectiva en la cabina, prácticamente podía escuchar las suposiciones que se hacían sobre por qué ella era el problema en esta ecuación. Pero Alexis Rivera no había construido una empresa multimillonaria dando marcha atrás ante situaciones incómodas. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces la única forma de dejar de ser tratada como si no pertenecieras era recordarle a la gente que el edificio es de su propiedad. Se acercaba el momento en que tendría que tomar una decisión. Podría continuar sentada en silencio, soportando la confrontación y esperando que prevalezcan las mentes más frías. Podría mudarse a otro asiento, tomar el camino de menor resistencia y evitar hacer una escena. O ella podría hacer una llamada telefónica que dejaría en tierra un avión de $200 millones y cambiaría la industria aérea para siempre. El enfrentamiento en primera clase estaba llegando a un punto crítico, y todos en la cabina podían sentirlo. Jennifer Walsh se posicionó en el pasillo como un general que inspecciona un campo de batalla. Su bolso de diseñador estaba aferrado frente a ella, como un escudo, su voz cada vez más fuerte e insistente con cada momento que pasaba. «Obviamente hubo un error en el proceso de emisión de boletos», declaró Jennifer, dirigiendo sus palabras a Carlos, pero hablando lo suficientemente alto para que lo oyera toda la sección de primera clase. «Llevo 15 años volando en esta ruta. Años, y sé exactamente qué tipo de pasajeros suelen ocupar estos asientos». La implicación flotaba en el aire, como el humo de un incendio que estaba a punto de consumir todo a su alrededor. Alexis sintió la familiar opresión en el pecho. Eso vino con ser reducido a un estereotipo, siendo visto como un problema en lugar de una persona, siendo tratada como tal. Su presencia en este espacio requería explicación y justificación, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la respuesta más poderosa a las suposiciones fueron los hechos. «Mi boleto es válido, Alexis», dijo. Su voz transmitía la tranquila autoridad de alguien que había atravesado conversaciones mucho más desafiantes en habitaciones mucho más importantes. «Compré este asiento hace 6 semanas. ¿Mi confirmación? El número está en tu operación. Estoy exactamente donde debo estar». Robert Walsh dio un paso adelante. Su volumen llenó el estrecho espacio del pasillo mientras intentaba usar su presencia física para intimidar. Era el tipo de hombre que había aprendido que la mayoría de los conflictos podían resolverse mediante haciendo que otras personas se sintieran lo suficientemente incómodas para ceder, y aplicó esta estrategia con la sutil crueldad de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por su comportamiento. «Mire, señora,
Seamos realistas, dijo Robert, con su voz en el tono condescendiente de alguien que explica hechos obvios, a un niño. Mi esposa y yo pagamos el precio completo por los asientos de primera clase en esta ruta. Somos Apex Socios Diamond de Airlines. Volamos exclusivamente con esta aerolínea. Obviamente ha habido algún problema con un upgrade o error con tu reserva. Las suposiciones se acumularon como sedimento en sus palabras. Obviamente, una mujer negra en primera clase debe estar volando con un ascenso de clase. Obviamente, su boleto debe ser ilegítimo. Obviamente, su condición de viajero frecuente les daba prioridad sobre su derecho a ocupar el asiento que había comprado. Carlos Martínez se interponía entre las fuerzas opuestas como un árbitro en un combate de boxeo donde las reglas cambiaban constantemente. Su entrenamiento había cubierto a pasajeros difíciles, pero nada lo había preparado para una situación en la que determinar quién tenía razón requería navegando por las turbias aguas de las suposiciones raciales y los prejuicios sociales. «Señor», preguntó la señora Carlos, y su voz tenía la forzada cortesía de alguien que empezaba a darse cuenta de que esto, la confrontación, estaba más allá de su capacidad de resolverla. «He revisado nuestros registros varias veces. El billete de esta pasajera es completamente legítimo. Compró un asiento de primera clase y le asignaron 1A. No hay error en nuestra operación». David Thompson observaba desde la cocina con creciente preocupación. Habíamos tenido disputas entre pasajeros antes, pero había algo en la energía de esta confrontación que se sentía diferente, más peligroso. Los demás pasajeros de primera clase empezaban a moverse incómodos en sus asientos, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo, otros simplemente tratando de desaparecer en sus asientos y evitar formando parte del drama. Jennifer Walsh no se dejó disuadir por Carlos. Explicación. En su mundo, los problemas existían para ser resueltos y las soluciones existían para beneficiar gente como ella. Nunca se había encontrado en una situación en la que su estatus, su riqueza y su sentido de derechos no fueron suficientes para reorganizar las circunstancias según sus preferencias. Esto es completamente inaceptable. Jennifer anunció su voz alcanzando un registro que hizo que los pasajeros de todo el avión, la cabina se gira para mirar. Quiero hablar con su supervisor inmediatamente y quiero ver la tarjeta de embarque de esta mujer y una identificación para verificar que realmente pertenece a esta cabina. La solicitud cayó como una bofetada en la cara de Alexis. En una cabaña llena de pasajeros, ella era la única a la que se le pedía que demostrara su derecho a estar allí. Ella era la única cuyo boleto estaba siendo cuestionado, cuya presencia estaba siendo cuestionada, cuya existencia misma. En este espacio se le trataba como sospechoso. Transmisión en vivo de Taylor Johnson. La audiencia había crecido a varios cientos de espectadores y la sección de comentarios estaba repleta de reacciones de personas que reconocieron exactamente lo que estaban presenciando. Los hashtags ya comenzaban a formarse orgánicamente en el vuelo 847. Drama de primera clase de #Apex Airlines. ¿En serio me estás pidiendo que demuestre mi derecho a sentarme en un asiento que compré?, preguntó Alexis, con voz aún tranquila, pero con un filo que hizo que Carlos retrocediera involuntariamente. «Solicito verificación de que no ha habido un error», respondió Jennifer. Su tono sugería que era una solicitud perfectamente razonable. «Cualquiera puede reclamar. Tengo una multa. Quiero ver la documentación». Robert asintió, envalentonado por la postura agresiva de su esposa. «Exactamente, solo queremos asegurarnos. Aquí todo es legítimo, no hay nada de malo en comprobarlo, ¿verdad? Pero comprobarlo era perjudicial ser la única persona obligada a demostrar su valía. Había daño en ser tratada como culpable hasta que se demuestre su inocencia. Fue perjudicial que se cuestionara su presencia mientras se asumía que la de todos los demás era». Lexis metió la mano en su maletín y sacó su tarjeta de embarque, no porque creía que debía hacerlo, sino porque quería eliminar cualquier excusa para el comportamiento de Jennifer.
La tarjeta de embarque estaba impresa en el grueso cartón reservado para los pasajeros de primera clase, con prioridad incluida. La designación de embarque y la asignación de asiento están claramente marcadas como 1A. Aquí está mi tarjeta de embarque, dijo Alexis, sosteniendo el documento donde Jennifer pudiera verlo. Aquí está mi licencia de conducir. Aquí está mi Apex Airlines Platinum Elite. ¿Está satisfecho o también le gustaría ver mi pasaporte? Jennifer la examinó, documentos con la intensidad de un investigador forense que claramente espera encontrar algún fallo, alguna irregularidad, alguna excusa para continuar con su desafío. Pero el papeleo estaba perfecto, el asiento estaba claro y la condición de miembro era innegable. Ante la evidencia irrefutable de que Alexis pertenecía exactamente donde estaba, Jennifer Walsh tomó una decisión que la haría perseguir por el resto de su vida. En lugar de ceder, en lugar de disculparse, en lugar de aceptar que se había equivocado, decidió intensificar la situación. Bueno, sigo pensando que hubo algún tipo de error, dijo Jennifer, elevando la voz a un nivel que hacía que los demás pasajeros se sintieran activamente incómodos. Y quiero que esto se resuelva antes de que despeguemos. No me sentaré junto a alguien que va a ser un problema durante todo el vuelo. La acusación fue clara. A pesar de, produjo una documentación perfecta, a pesar de estar exactamente donde pertenecía, a pesar de no haber hecho nada más que existir en un espacio que Jennifer Walsh creía debería reservarse para personas que se parecían a ella. Alexis seguía siendo caracterizada como el problema. Y eso fue el momento en que Alexis Rivera decidió que esta confrontación había ido demasiado lejos. Había pasado toda su vida, la vida siendo educada, siendo paciente, siendo comprensiva, cuando la gente cuestionaba su derecho a existir en espacios que ella se había ganado. Pero la paciencia, comenzaba a darse cuenta, era solo otra palabra para aceptar un trato inaceptable. Tomó su teléfono y todo cambió. Lo que sucedió después se repetiría en los canales de noticias de todo el mundo, diseccionado en las escuelas de negocios durante décadas y recordado como el momento en que una disputa rutinaria entre pasajeros se convirtió en un punto de inflexión en la lucha por la dignidad a 35,000 pies. Jennifer Walsh había llegado al límite de su paciencia, y cuando Jennifer Walsh llegó al suyo, otras personas pagaron el precio. «Esto es ridículo», anunció a toda la cabina, y su voz transmitía la indignación teatral de alguien que nunca se le había negado nada que quisiera. «No entiendo por qué estamos perdiendo el tiempo de todos protegiendo a alguien que claramente no pertenece aquí». Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó una botella de agua alcalina premium del tipo que cuesta $12 en las tiendas del aeropuerto y viene con reclamos sobre el contenido mineral mejorado y la hidratación mejorada. Jennifer desenroscó la tapa con deliberada precisión, sus movimientos que telegrafiaban sus intenciones a todos los que prestaban atención. «Jennifer, ¿qué estás haciendo?», Robert se empezó, sintiendo que su esposa estaba a punto de cruzar una línea que no podía desviarse. «Estoy resolviendo un problema». Jennifer respondió, su voz transmitía la fría determinación de alguien que había decidido que ser educado ya no era suficiente. Sirviendo a sus intereses, Alexis observaba los movimientos de Jennifer con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a reconocer cuando las situaciones estaban a punto de volverse peligrosas. Podía ver el cálculo en los ojos de Jennifer, la decisión tomada en tiempo real de escalar esta confrontación más allá de las palabras y hacia el reino de la acción física. Dijo la señora Carlos, acercándose a Jennifer con creciente alarma. «Necesito pedirte que por favor regrese a su asiento para que podamos resolver esta situación con calma». Pero Jennifer Walsh estaba más que tranquila. Ella estaba operando en un espacio donde su sentido de derecho había chocado con la realidad y producido una reacción explosiva que estaba a punto de poner en peligro a todos en el avión. «Uy», dijo Jennifer, y luego inclinó deliberadamente la botella de agua, enviando una cascada de agua alcalina costosa directamente al asiento 1A, empapando su tapicería de cuero lujoso y salpicando sobre el atuendo deportivo de diseño de Alexis. El agua estaba fría contra la pierna de Alexis, pero la conmoción del acto deliberadamente malicioso fue lo que la dejó sin aliento. Esto no fue un accidente, esto no fue un error, esto fue un asalto. Puro y simple, llevado a cabo delante de testigos y con la suposición de que no habría consecuencias. La audiencia de la transmisión en vivo de Taylor Johnson se disparó cuando los espectadores presenciaron el ataque en tiempo real.
La sección de comentarios se convirtió en un torrente de indignación y demandas de justicia. #Jennifer Walsh ya estaba en tendencia, y el video se compartía en todas las redes sociales. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Mira eso!, dijo Jennifer con preocupación teatral, su voz rebosando de falsa compasión. El asiento está completamente empapado. Obviamente no puedes sentarte ahí ahora. ¡Qué lamentable! Pero Jennifer Walsh no había terminado. Habiendo cruzado la línea hacia la confrontación física, decidió completar su toma hostil del asiento 1A. Antes, Alexis pudo reaccionar, antes de que Carlos pudiera intervenir, antes de que alguien pudiera detenerla. Jennifer agarró el maletín de Alexis del suelo junto al asiento y lo arrojó al pasillo. El maletín golpeó el piso con un sonido que hizo que todos los pasajeros de primera clase se volvieran a mirar. Dentro de ese maletín había patentes que valían contratos de miles de millones de dólares que podrían cambiar la trayectoria de las naciones y la tecnología que mantenía los aviones seguros en el cielo. Pero para Jennifer Walsh era solo otro obstáculo que apartar de su camino. Jennifer entonces lo superó. Alexis se deslizó en el asiento mojado, su ropa de diseñador absorbió inmediatamente el agua que acababa de derramar, pero su determinación superaba cualquier preocupación por su propia comodidad. Allí, Jennifer anunció, abrochándose el cinturón de seguridad con una sonrisa triunfal: «Me quedaré aquí sentado. Del camino, Robert, puedes tomar mi asiento original, problema resuelto». La cabina estalló en murmullos de asombro. Los pasajeros grababan abiertamente sus teléfonos, capturando cada momento de lo que estaba sucediendo. Claramente una confrontación sin precedentes. David Thompson se abalanzó sobre el cocina, reconociendo finalmente que esta situación había ido más allá de los protocolos normales de servicio a los pasajeros. «Señora, no puede tomar por la fuerza el asiento de otro pasajero», dijo David con su voz que llevaba la autoridad de 15 años en aviación comercial. «Necesito que regrese a su asiento asignado inmediatamente». «No me muevo», Jennifer respondió, su voz transmitía el desafío obstinado de alguien que nunca se había visto obligado a afrontar las consecuencias. «Esta mujer obviamente estaba en el lugar equivocado y he corregido la situación. Ahora, ¿podrían poner en marcha este vuelo? Tenemos reuniones importantes en Los Ángeles». Alexis Rivera estaba en el pasillo del avión, su traje de cachemira gris oscurecido por el agua, su maletín en el suelo, su asiento ocupado por alguien que acababa de cometer lo que equivalía a un asalto y robo frente a 40 testigos. Miró a Jennifer Walsh, que ahora miraba fijamente por la ventana como si nada hubiera pasado. Miró a Robert Walsh, quien evitaba el contacto visual con todos en la cabina. Miró a Carlos Martínez, cuyo rostro estaba avergonzada y enojada por su incapacidad para controlar la situación. Y entonces tomó una decisión. Eso cambiaría la industria de la aviación para siempre. «Mamexis», dijo. Su voz se abrió paso entre el ruido y la confusión en la cabina como un láser a través del humo. «Acabas de cometer el peor error de tu vida». Su voz no era fuerte, pero tenía una cualidad que hizo que todas las conversaciones en la cabina se detuvieran. Allí había algo en su tono, una nota de absoluta certeza que hizo incluso Jennifer Walsh alejarse de la ventana para mirarla. Alexis no presionó el botón de llamada para llamar a más auxiliares de vuelo. No discutió con Jennifer sobre quién tenía derecho a ocupar el asiento. No hizo amenazas, exigencias, ni apeló a la razón. En lugar de eso, sacó su teléfono y evitó completamente el servicio de atención al cliente de Apex Airlines. Revisó sus contactos hasta encontrar el número que necesitaba, el de Luis, solo emergencias. El teléfono sonó una vez. «Luis, Alexis», dijo, bajando la voz a una temperatura ártica que hizo que el aire en el pasillo cabina parecen cristalizarse en torno a sus palabras. «Soy Alexis. Tenemos una situación. En el vuelo 847 de Apex en JFK. Declaro que esto es una situación operativa inestable. Ambiente». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego la voz de Luis Rivera. Se escuchó con suficiente claridad para que los pasajeros en los asientos cercanos pudieran oírlo. «Alexis, ¿hablas en serio? ¿Hay algún problema mecánico? ¿Corren peligro los pasajeros?»
Alexis miró directamente a Jennifer Walsh, que ahora la miraba con creciente confusión, y la primera, un destello de preocupación. «El equipo mecánico funciona perfectamente», dijo Alexis, su voz claro y visible en toda la cabina de primera clase. «Pero el entorno humano está comprometido. Un pasajero tiene... me agredieron físicamente, me robaron el asiento y la tripulación perdió el control operativo de la cabina». Otra pausa, y entonces la voz de Luisa llegó con la gravedad de alguien que entendía exactamente lo que se le pedía. «¿Estás activando el protocolo Rivera?» Toda la cabina de primera clase parecía contener la respiración. Incluso los pasajeros que no entender el significado de esas dos palabras podía sentir que algo extraordinario estaba por suceder. Alexis Rivera miró a Jennifer Walsh una vez más, fijándose en la ropa de diseñador, la expresión de derecho, la desconocimiento total de lo que acababa de poner en marcha. «El protocolo Rivera está vigente», dijo Alexa. «Aterrizar el avión». El silencio que siguió a las palabras de Alexis Rivera fue tipo de silencio que precede a terremotos, tornados y el colapso de imperios. Era el silencio de un... El mundo contuvo la respiración antes de que todo cambiara. Luis Rivera, director de operaciones de Rivera Aerospace Technologies, estaba sentado en una sala de conferencias estéril en Irvine, California, revisando informes trimestrales, proyecciones de ganancias, cuando la llamada de su hermana destrozó su tarde y redefinió su comprensión de las empresas. A los 38 años, Luis había ayudado a convertir Rivera Aerospace de una startup de 2 personas en una empresa multimillonaria, Imperio Tecnológico. Pero nunca imaginó que su arma contractual más poderosa sería utilizada para una disputa de pasajeros. «Alexis, confirma tu estado», dijo Luis con la voz entrecortada y profesional. Alguien que comprendió que los próximos 60 segundos salvarían vidas o destruirían carreras. «¿Estás informando de un fallo técnico? ¿Existe una amenaza inmediata para la seguridad de la aeronave?» La pregunta era de protocolo, pero la respuesta estaba a punto de redefinir lo que significaba la seguridad de las aeronaves en la era moderna. «Mundo. El equipo de navegación funciona perfectamente», respondió Alexis, su voz clara y firme mientras Jennifer Walsh la miraba con creciente alarma. «El equipo de la aeronave es nominal, pero el entorno operativo humano se ha vuelto hostil e inseguro. Un pasajero me agredió físicamente y me agarró. Asiento por la fuerza. La tripulación no puede mantener el orden. Declaro que este es un entorno operativo inestable, bajo la sección 12C de nuestro contrato de servicios». Luis Rivera sintió que se le escapaba la sangre, su rostro al darse cuenta de lo que su hermana le estaba pidiendo. El protocolo Rivera había sido diseñado como una opción nuclear, un mecanismo de seguridad que le dio a Rivera Aerospace Technologies un sistema sin precedentes. Autoridad sobre las aeronaves que utilizan su tecnología. Se había negociado en sus contratos como protección contra fallas catastróficas de equipos, amenazas terroristas o condiciones climáticas extremas. Eventos que pudieran comprometer la seguridad de las aeronaves. Nunca se había utilizado para una confrontación social. «Alexis», Luis dijo con cuidado. «El protocolo de RIA exige el traslado inmediato de aeronaves, varada y evacuación de pasajeros. ¿Está seguro de que esta situación cumple con los requisitos? ¿Umbral de activación?» En la cabina de primera clase del vuelo 847, todos los pasajeros miraban fijamente a Alexis. A medida que asimilaban las implicaciones de su conversación telefónica, Jennifer Walsh había dejado de parecer triunfante y comenzó a parecer confundida, mientras que Robert Walsh tenía la expresión de un hombre que estaba empezando a darse cuenta de que su esposa acababa de iniciar una pelea con alguien que realmente podía contraatacar. «Luis, quiero que pienses en esto detenidamente», dijo Alexis con la autoridad paciente de quien explica hechos obvios a un niño confundido. «Nuestros contratos establecen que Rivera Aerospace garantiza la integridad operativa de nuestro ensamble de aviónica. Esa integridad incluye el bienestar humano, factores que afectan la seguridad de las aeronaves.
Una tripulación intimidada, abrumada o no puede mantener el orden de los pasajeros y no se puede confiar en que pueda manejar una situación de emergencia. Hizo una pausa y miró directamente a Jennifer Walsh, que ahora agarraba con fuerza los aposabrazos del asiento que había robado. Nudillos. Si estos auxiliares de vuelo no pueden evitar que un pasajero agreda a otro y le quite su asiento, ¿cómo pueden? ¿Se les puede confiar la evacuación de esta aeronave en caso de emergencia? Si el ambiente de la cabina es tan hostil que los pasajeros se atacan entre sí con impunidad, ¿cómo podemos garantizar operaciones seguras? La lógica era inexpugnable, y Luis Rivera lo sabía. Su hermana acababa de encontrar la manera de usar su poder más poderoso. Disposición contractual para abordar una injusticia social, y las implicaciones legales fueron asombrosas. Protocolo Rivera confirmado y activado. Luis dijo. Su voz ahora transmitía la autoridad de alguien que habla en nombre de una corporación multimillonaria. Estoy iniciando la inmovilización inmediata de aeronaves, bajo las disposiciones de la autoridad de emergencia, a la espera de confirmación de las operaciones de vuelo. En la sala de conferencias en California, Luis Rivera colgó el teléfono y de inmediato activó el protocolo de respuesta a emergencias que han estado acumulando polvo en su manual de procedimientos corporativos durante 15 años. En 30 segundos, su asistente lo estaba conectando con el centro de operaciones de Apex Airlines, la Agencia Federal de Aviación, Administración y el equipo de liderazgo ejecutivo de Rivera Aerospace Technologies. La primera llamada fue para Amanda Foster, vicepresidenta de operaciones de Apex Airlines, una mujer que había pasado 23 años en la aviación comercial y pensó que había visto todas las posibles crisis que podrían afectar las operaciones de las aeronaves. Señora Foster, les presento a Luis Rivera, director de operaciones de Rivera Tecnologías Aeroespaciales. Luis dijo que su voz transmitía la autoridad formal de quien da noticias. Eso lo cambiaría todo. Llamo para informarle que suspenderemos inmediatamente los vuelos de Apex Airlines, vuelo 847 en JFK bajo las disposiciones de emergencia de nuestro contrato de servicio. La aeronave no está autorizada a salir según el protocolo Rivera hasta nuevo aviso. Amanda Foster casi dejó caer su teléfono. El protocolo Rivera era una disposición que existía en sus contratos pero nunca se había utilizado, una opción nuclear teórica que le dio a Rivera Aerospace una autoridad sin precedentes sobre las operaciones de aeronaves. Las implicaciones legales fueron asombrosas, las implicaciones financieras fueron catastróficas y las relaciones públicas, las implicaciones eran incalculables. Señor Rivera, necesito que me aclare la naturaleza de la emergencia, dijo Amanda, mientras ya sacaba el manifiesto de vuelo y la información de los pasajeros. 847. ¿Está informando sobre un mal funcionamiento del equipo? ¿Existe una amenaza para la seguridad? M. Foster, uno de sus pasajeros agredió físicamente a nuestra directora ejecutiva y se apoderó de su asiento por la fuerza mientras su tripulación permaneció al margen sin poder intervenir. Luis respondió. Su voz tenía la firmeza de quien tenía contratos por miles de millones de dólares. Consideramos esto como una falla fundamental en la seguridad operacional que compromete la integridad de nuestro conjunto de aviónica. El silencio en el otro extremo de la línea de Amanda Foster duró exactamente 4 segundos, y luego, ella comenzó a hacer las llamadas que dejarían en tierra un avión de 200 millones de dólares y desencadenarían una reacción en cadena que transformar la industria aérea. De vuelta en el vuelo 847, la capitana María Santos recibió la orden de aterrizaje por los canales oficiales. El equipo de comunicación de su cabina se iluminó con mensajes prioritarios de las operaciones de Apex Airlines, la Administración Federal de Aviación y Rivera Aerospace. Tecnología simultánea, vuelo 847. Aquí operaciones Apex, se escuchó la voz. A través de sus auriculares, se le ordena regresar a la puerta de embarque inmediatamente. No repita, no intente despegar. Rivera. El protocolo se ha activado. El personal de tierra de emergencia está a la espera. El capitán Santos tenía 23 años de experiencia en vuelo. Experiencia, pero nunca había recibido una orden de castigo basada en el protocolo Rivera, ni siquiera conocía completamente. Entendí lo que significaba el protocolo Rivera, pero la urgencia en las comunicaciones era inconfundible. Pasajeros, esto es, su capitán habla. La capitana Santos anunció por el intercomunicador del avión, manteniendo la calma.
La profesionalidad que los pasajeros esperaban, incluso cuando su mundo se estaba poniendo patas arriba. Estamos regresando a la puerta debido a problemas operativos. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Esperamos regresar a la puerta momentáneamente. La cabina de primera clase estalló en murmullos confusos mientras los pasajeros intentaban. Entendí lo que estaba pasando. Jennifer Walsh todavía estaba sentada en el asiento 1A, pero su expresión había cambiado de triunfante a preocupada cuando comenzó a darse cuenta de que la llamada telefónica que había presenciado podría tener consecuencias más allá de su comprensión. ¿Qué es Rivera?, preguntó a Robert, y su voz contenía la primera nota de incertidumbre que había exhibido toda la mañana. Pero Robert Walsh tampoco sabía qué era el protocolo Rivera. Ninguno de los pasajeros sabían qué era el protocolo Rivera, porque nunca se había usado antes. Estaban a punto de convertirse en parte de la historia de la aviación. Es testigo de la primera vez que una corporación multimillonaria utilizó su influencia tecnológica para inmovilizar un avión por una injusticia social. Transmisión en vivo de Taylor Johnson. La audiencia había crecido a más de 10.000 espectadores y el hashtag 847 era tendencia en todas las plataformas de redes sociales, mientras personas de todo el mundo veían una rutina. La disputa entre pasajeros se transformó en algo sin precedentes. La sección de comentarios fue una mezcla de indignación, incredulidad y una creciente conciencia de que estaban presenciando un momento que lo cambiaría todo. «Damas y caballeros», dijo Alexis Rivera, su voz sonó claramente en toda la cabina de primera clase mientras el vuelo 847 inició su rodaje de regreso a la puerta de embarque. Acabas de presenciar el primer activación del protocolo Rivera en la historia de la aviación comercial. Los aviones no se detienen por una falla mecánica, sino porque el entorno operativo se volvió inseguro, debido a la agresión de los pasajeros y la incapacidad de la tripulación para mantener el orden. Miró directamente a Jennifer Walsh, quien ahora estaba visiblemente temblando en el asiento que había robado. Cuando la gente pregunta por qué este vuelo está en tierra, cuando esta historia aparece en las noticias, cuando los investigadores revisen lo que sucedió aquí hoy, recuerden que todo comenzó cuando alguien decidió que una mujer negra no pertenecía a la primera clase y estaba dispuesta a usar la fuerza física para quitarla. El peso de esas palabras se apoderó de la cabina como un manto de consecuencias. Todos los pasajeros comprendieron que ya no eran simples viajeros en un vuelo retrasado. Eran testigos de un momento que sería estudiado, analizado y recordado durante décadas. Y Jennifer Walsh estaba empezando a comprender que su decisión matutina de tomar una postura sobre los asientos del avión era a punto de costarle todo lo que siempre le había importado. Mientras el vuelo 847 rodaba de regreso hacia la puerta, la cabina de primera clase se convirtió en una olla a presión de tensión, confusión y creciente conciencia de que algo extraordinario estaba sucediendo. Los pasajeros que habían abordado, esperando una rutina, los vuelos de travesía ahora eran participantes involuntarios de un momento que transformaría la industria de la aviación y redefinir los límites del poder corporativo. La transmisión en vivo de Taylor Johnson explotó más allá de todas las expectativas. Lo que había comenzado como un viaje casual, el contenido se había convertido en una televisión imprescindible para millones de espectadores en todo el mundo. La audiencia había crecido de cientos a decenas de miles en cuestión de minutos, y la sección de comentarios era un torrente de indignación, apoyo e incredulidad. «Esto es increíble», susurró Taylor a la cámara, con cuidado para mantener el teléfono posicionado para capturar el drama en curso y al mismo tiempo permanecer lo suficientemente discreto para evitar convertirse en parte de la confrontación. «Estoy viendo a un CEO multimillonario arruinar todo el avión porque otro pasajero la agredió y le robó el asiento. Esto es historia ocurriendo en la vida real. Tiempo».
Los hashtags se multiplicaban en las plataformas de redes sociales. Hashtag vuelo 847, Protocolo Rivera, Apex Airlines y hashtag justicia a 30.000 pies fue tendencia mundial a medida que la gente compartía la transmisión en vivo de Taylor, Arroyo y comenzaban su propio comentario sobre lo que estaban presenciando. Pero dentro de la cabina del avión, el drama humano se intensificaba a medida que la realidad de la situación empezó a calar hondo para todos los involucrados. Jennifer Walsh ya no era el pasajero confiado y con derecho que había iniciado la confrontación. La botella de agua de diseño estaba vacía en el piso, junto a su asiento robado, evidencia de su agresión a Alexis Rivera. Su Chanel, su blazer, estaba manchado con el agua que había derramado deliberadamente, y sus manos temblaban mientras se agarraba a los apoyabrazos del asiento 1A. Robert le susurró a su marido, su voz llevaba la primera nota de preocupación genuina que había mostrado toda la mañana. ¿Cuál es el protocolo Rivera? ¿Por qué todos actuar como si esto fuera tan importante? Robert Walsh estaba descubriendo que sus décadas de experiencia en bienes raíces comerciales, el patrimonio, no lo había preparado para una situación en la que el comportamiento de su esposa podría dejar en tierra un avión comercial. Era un hombre que comprendía el poder y sus consecuencias, y estaba empezando a darse cuenta de que se encontró con alguien que operaba en un nivel mucho más allá de su comprensión. No sé cuál es el protocolo Rivera, admitió Robert, en su voz con la honestidad incómoda de alguien cuya confianza se había destrozado. Pero si puede dejar en tierra un avión, estamos tratando con alguien con gran autoridad. Carlos Martínez estaba de pie en el pasillo entre las fuerzas opuestas, su joven rostro enrojecido por una combinación de vergüenza, ira y creciente admiración por la mujer que acababa de hacer algo que él no podía hacer, su blazer. El entrenamiento le había enseñado a reducir los conflictos entre pasajeros mediante la cortesía y la adaptación, pero Alexis Rivera acaba de demostrar un enfoque completamente diferente. La señora Carlos le dijo a Alexis, con su voz, llevando una nueva nota de respeto que no había estado allí antes: «Quiero disculparme, debería haber podido evitar que esta situación se agrave, debería haberte protegido». Alexis miró a la joven azafata con compasión en lugar de ira, comprendió que Carlos quedó atrapado entre fuerzas imposibles, entrenadas para complacer a los clientes incluso cuando estos se comportaban de manera inexcusable. «Carlos, esto no es tu culpa», respondió Alexis, con voz suave pero firme. «Tú seguían los procedimientos que les enseñaron, pero a veces los procedimientos deben cambiar y a veces es necesario circunstancias extraordinarias para forzar ese cambio». David Thompson se acercó. Desde la cocina, sus 15 años de experiencia finalmente le brindaron claridad sobre lo que estaba presenciando. Como azafato de mayor rango en el avión, comprendió que estaba presenciando el nacimiento de nuevos protocolos, nuevos procedimientos y nuevas definiciones de seguridad de los pasajeros. La doctora Rivera, David, dijo, usando su título, por primera vez, a medida que el reconocimiento de quién era realmente comenzó a extenderse por toda la cabina. «¿Hay algo? ¿Qué podemos hacer para ayudarle? ¿Algún apoyo que pueda brindarle nuestra tripulación?». El uso de su título envió ondas de conciencia por toda la cabina de primera clase. Dr. Rivera. No solo un pasajero que había sido agredido, no solo una mujer que había sido discriminada, sino alguien con credenciales de autoridad y, aparentemente, el poder de aterrizar aviones comerciales. Otros pasajeros comenzaron a sacar sus teléfonos, no para transmitir en vivo ni grabar, sino para buscar información sobre quién era realmente Alexis Rivera. El descubrimiento los dejó atónitos. «Dios mío», susurró el pasajero en el asiento 2C, mirando la pantalla de su teléfono. La doctora Alexis Rivera es la directora ejecutiva de Rivera Aerospace Technologies. Fabrican el equipo de navegación para la mayoría de las aeronaves comerciales. Vale la pena como $8.000 millones. La información se extendió por la cabina como un reguero de pólvora. Los pasajeros comenzaron a compartir lo que estaban encontrando en línea, juntando las piezas de la identidad y las credenciales de la mujer que acababa de usar la empresa, apalancamiento para aterrizar su vuelo.
Rivera Aerospace Technologies. El pasajero del asiento 3A leyó en voz alta desde su teléfono. Fundada hace 12 años. Posee patentes sobre equipos de navegación utilizados en el 70% de las aeronaves comerciales a nivel mundial. Ingresos anuales de $4.700 millones. Director ejecutivo y fundador. El Dr. Alexis Rivera, ingeniero aeroespacial graduado del MIT, figura en la lista como una de las mujeres más influyentes en la tecnología. Jennifer Walsh escuchó cada palabra y, con cada información, su rostro se tornaba más pálido. Estaba empezando a... Entendí que no solo había iniciado una pelea con otro pasajero, lo había agredido e intentado intimidarlo, una de las personas más poderosas de la industria de la aviación. «Eso es imposible», dijo Jennifer. Su voz era apenas un susurro. «Simplemente no lo parece». Pero Jennifer no pudo terminar la frase, porque completarla habría requerido admitir exactamente lo que decía. Había asumido sobre Alexis Rivera basándose únicamente en su apariencia, y las suposiciones ahora chocaban con la realidad de la manera más espectacular y pública posible. Robert Walsh buscaba frenéticamente en su propio teléfono, sacando artículos de noticias, perfiles corporativos y datos financieros. Informes que confirmaron lo que otros pasajeros estaban descubriendo. Su esposa no solo había montado un escándalo en un avión, ella había agredido físicamente a un director ejecutivo multimillonario cuya compañía tenía el poder de dejar en tierra aviones, y lo hizo frente a las cámaras que transmitían todo el incidente a millones de espectadores en todo el mundo. Jennifer Robert dijo, su voz tenía el tono hueco de un hombre que ve su vida implosionar en tiempo real. «Tú entiendes lo que has hecho. ¿Tienes idea de quién es esta mujer?» Pero Jennifer Walsh no lo comprendía. Estaba atrapada en el asiento 1A, rodeada de evidencia de su agresión a una de las personas más poderosas de la industria de la aviación. Mientras millones de personas, todo el mundo vio cómo se desarrollaba su humillación en tiempo real, Alexis Rivera se puso de pie, en el pasillo, con la compostura intacta, a pesar de las manchas de agua en su traje de diseñador y el maletín que Jennifer llevaba al suelo. Observaba la revelación de Jennifer con la atención serena de quien había pasado toda una vida subestimada y ahora estaba demostrando exactamente por qué eso era un error. «Señora Walsh», Alexis dijo, su voz que transmitía la autoridad de alguien que poseía la tecnología que mantenía los aviones comerciales seguros en el cielo. «Me preguntaste antes si sabía quién eras. Exigiste ver mi identificación y cuestionaste mi derecho para ocupar este asiento. Me agrediste físicamente y me robaste el asiento porque creías que no pertenecía aquí». Jennifer Walsh intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. Estaba descubriendo que la voz que había sido tan segura y autoritaria apenas unos minutos antes la había abandonado en su momento de mayor necesidad. «Pero la pregunta que deberías haber hecho», continuó Alexis, «es si ¿sabías quién era yo? Porque si te hubieras tomado 30 segundos si hubieras descubierto a quién te enfrentabas, podrías haber tomado decisiones diferentes». El avión se había detenido en la puerta. Y a través de las ventanas, los pasajeros podían ver equipos de tierra, vehículos de emergencia y lo que parecían ser noticias. Las cámaras se reunieron en la pista. El vuelo 847 ya no era solo un avión retrasado. Partida. Fue un acontecimiento noticioso, una crisis corporativa y un punto de inflexión en la lucha por la dignidad en el comercio. Aviación. «Damas y caballeros», se escuchó la voz del capitán Santos por el intercomunicador. «He llegado de vuelta a la puerta. Por favor, permanezca sentado mientras resolvemos el problema. Preocupaciones operativas que requirieron nuestro regreso. Operaciones terrestres. Y corporativas. Los representantes abordarán el avión en breve. Taylor Johnson, en vivo». La audiencia de la transmisión había crecido a más de 50.000 espectadores y la historia estaba siendo elegida por las principales cadenas de noticias del mundo. El protocolo de Hat Rivera fue tendencia. A nivel mundial, las redes sociales estaban repletas de comentarios sobre el poder corporativo, la discriminación racial y el momento. Cuando las consecuencias finalmente alcanzaron. «Esto es increíble», Taylor susurró a la cámara. La doctora Alexis Rivera acaba de usar los contratos de su empresa para dejar en tierra un avión comercial después de... Otro pasajero la agredió. Creo que estamos presenciando el nacimiento de una forma completamente nueva de combatir la discriminación. Pero, para Jennifer Walsh, sentada en el asiento robado que le había costado todo, el alcance total de su error era simplemente
empezaba a aclararse. Estaba a punto de descubrir que algunas peleas tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de la confrontación inmediata, y algunas personas tienen el poder de garantizar que esas consecuencias se sientan durante años. La puerta del avión se abrió, y Amanda Foster, vicepresidenta de operaciones de Apex Airlines, entró. A bordo con un equipo legal, un equipo de seguridad y un entendimiento pleno de que los próximos minutos determinarían si su empresa sobrevivía a la crisis que Jennifer Walsh acababa de crear. Amanda Foster había trabajado en la gestión de crisis de aviación durante 23 años, pero nada la había preparado para lo que encontró. Cuando abordó el vuelo 847, la tensión en la cabina de primera clase era lo suficientemente grueso como para cortarlo con un cuchillo, y la transmisión en vivo, que transmitía toda la situación a millones de personas, los espectadores de todo el mundo habían convertido una disputa de pasajeros en una crisis corporativa global. La acompañaba un equipo que incluía al asesor jurídico jefe de Apex Airlines, 2 oficiales de seguridad y un especialista en gestión de crisis que ya atendía llamadas de las principales cadenas de noticias. Tras ellos, venía representantes de Rivera Aerospace Technologies, incluido su asesor general y jefe de seguridad corporativa. «Damas y caballeros», anunció Amanda Foster al entrar a la cabina de primera clase. Su voz transmitía autoridad de alguien que tenía el futuro de una gran corporación en sus manos. «Soy Amanda Foster, vicepresidenta de Operaciones de Apex Airlines. Estamos aquí para resolver la situación que provocó la activación del protocolo Rivera». Miró alrededor de la cabina, observando la escena. Alexis Rivera estaba de pie tranquilamente en el pasillo. Su atuendo de diseñador aún manchada con agua por la agresión de Jennifer Walsh. Jennifer Walsh misma quedó atrapada en el asiento 1A, con aspecto de ciervo deslumbrado. Robert Walsh, frenético, tratando de evitar el contacto visual con todos y los otros pasajeros, la mayoría de los cuales estaban grabando todo en sus teléfonos. La doctora Rivera Amanda Foster dijo que acercarse a Alexis con el diferencia respetuosa debido a alguien cuyos contratos podrían hacer o deshacer una aerolínea. En nombre de Apex Airlines, quiero disculparme personalmente por el trato que recibió en este avión. ¿Qué ocurrió aquí es completamente inaceptable y contrario a todos los valores que nuestra empresa afirma representar? La disculpa fue público y formal, transmitido en vivo para la audiencia de Taylor Johnson de 50,000 espectadores. También fue la primera vez cualquiera en el avión había usado el título apropiado de Alexis Rivera, y el sonido de este pareció cristalizar la realidad de lo que había sucedido. La señora Foster Alexis respondió, manteniendo la voz tranquila. Profesionalismo que la había caracterizado durante todo el enfrentamiento. Agradezco su disculpa, pero debemos abordar los problemas más amplios que permitieron que esta situación se desarrollara. Esto no fue solo un pasajero se comportó mal. Esto fue un colapso total de la capacidad de su tripulación para mantener el orden y proteger pasajeros del asalto. Jennifer Walsh finalmente recuperó su voz, aunque salió como un susurro que apenas se oyó más allá de su entorno inmediato. «No sabía quién eras», Jennifer dijo, las palabras saliendo en un torrente de desesperación y pánico. «Lo siento, no me di cuenta, si lo hubiera sabido», pero Alexis Rivera la interrumpió, con una mirada que podría haber congelado helio. «Señora Walsh, no entiende nada», dijo Alexis, su voz llevando la autoridad paciente de alguien que explica conceptos básicos a un niño confundido. «El problema no es que no supieras quién era yo. El problema es que tú creías que importaba. Me agrediste y me robaste el asiento porque asumiste que no pertenecía aquí. Si yo hubiera sido profesor o enfermero o cualquier otra persona que no fuera un director ejecutivo multimillonario, ¿eso habría cambiado tu comportamiento? ¿Aceptable?» La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de una explosión, y todos en la cabina comprendieron que estaban presenciando algo más que la resolución de una disputa entre pasajeros. Estábamos viendo una lección sobre la justicia de poder y las consecuencias de las suposiciones. Jennifer Walsh abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Estaba descubriendo que toda una vida de privilegios no la había preparado para un momento en el que sus suposiciones sobre el mundo estaban siendo demolidas frente a millones de personas.
El doctor Rivera tiene toda la razón. Amanda Foster dijo que pisó adelante para tomar el control de la situación antes de que pudiera deteriorarse aún más. Señora Walsh, le prohíbo inmediatamente el acceso a todos los vuelos de Apex Airlines a partir de inmediato y de forma permanente. Su comportamiento de hoy representa una agresión, acoso y una violación fundamental de la seguridad y dignidad de nuestros pasajeros. El anuncio causó conmoción a través de la cabina. Rara vez se emitían prohibiciones permanentes de vuelo y nunca en circunstancias tan públicas. Jennifer Walsh no solo se enfrentaba a una humillación personal, sino también a consecuencias profesionales y sociales que la llevarían a seguirla por el resto de su vida. «No puedes hacer eso», dijo Robert Walsh, avanzando con la fanfarronería de un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero y contactos. ¿Sabes quiénes somos? Somos miembros Diamante, volamos exclusivamente con Apex. Gastamos cientos de miles de dólares al año en billetes de avión. Pero Amanda Foster ya había hecho sus cálculos, y las matemáticas eran sencillas. El gasto anual de la familia Walsh era un error de redondeo comparado con el de Rivera. Contratos de Aerospace Technologies con Apex Airlines que valían miles de millones de dólares y podrían ser despedido a voluntad. El señor Walsh, su esposa, agredió físicamente a uno de nuestros más importantes socios corporativos y le robó el asiento a la vista de testigos y cámaras. Amanda Foster respondió, su voz llevando la firmeza de alguien que tomó una decisión inapelable. Su estatus de miembro es despedido junto con el de ella. Ambos están vetados de Apex Airlines permanentemente. La audiencia de la transmisión en vivo de Taylor Johnson ahora se acercaba a los 100,000 espectadores y la sección de comentarios estaba repleta de reacciones de personas de todo el mundo que presenciaron las consecuencias del privilegio adquirido en tiempo real. La historia estaba siendo recogida por las principales cadenas de noticias y el protocolo de Hat Rivera era tendencia en todas las plataformas de redes sociales. Además, Amanda Foster continuó. Estamos implementando cambios inmediatos en nuestros protocolos de entrenamiento. Ningún empleado de Apex Airlines volverá a estar en la posición de tener que elegir entre apaciguar a un pasajero agresivo y proteger la dignidad y seguridad de los demás pasajeros. Carlos Martínez dio un paso adelante, su joven rostro enrojecido por una combinación de vergüenza y determinación. La señorita Foster, Carlos dijo que su voz llevaba la convicción de alguien que había aprendido una lección importante sobre el coraje y las consecuencias. Quiero disculparme con el Dr. Rivera y con todos los que presenciaron esta situación. Fui entrenado para reducir la intensidad de los conflictos al acomodar a los pasajeros agresivos. Pero debí haber reconocido que el comportamiento de la señora Walsh fue una agresión, no un desafío al servicio al cliente. Carlos, no eres responsable de esta situación, dijo Alexis Rivera, con voz suave pero firme. Estabas siguiendo los procedimientos que te enseñaron. Pero este incidente ha demostrado que esos procedimientos deben cambiar, y confío en que Apex Airlines se asegurará de que se produzcan cambios. David Thompson, el director de vuelo, el asistente se acercó con el paso mesurado de quien comprendía que su carrera pendía de un hilo. El Dr. Rivera, señora Foster. David dijo, su voz llevaba el peso de 15 años en aviación comercial y la comprensión de que había fallado en su responsabilidad más básica de proteger pasajeros. Asumo toda la responsabilidad por no haber intervenido cuando la señora Walsh se volvió agresivo, permití que el protocolo prevaleciera sobre la decencia humana básica, y yo lamento profundamente ese fracaso. Amanda Foster miró a David Thompson con la mirada calculadora de quien decide si puede ser rescatado como empleado o necesita ser removido. Como una responsabilidad, David, está suspendido a la espera de una revisión completa de tu gestión de este incidente. Amanda Foster anunció. Carlos, serás ascendido a asistente de vuelo senior y dirigirás nuestra nueva división de dignidad de pasajeros, programa de entrenamiento. El cambio de fortuna fue rápido y completo. Carlos Martínez, quien comenzó el día como un auxiliar de vuelo junior nervioso y ahora se le había encomendado la responsabilidad de entrenar a todo un equipo. Tripulaciones de aerolíneas en protocolos de protección de pasajeros. David Thompson, quien se había basado en su antigüedad y experiencia, descubrir que la experiencia no significaba nada cuando no se aplicaba con valentía, pero lo más dramático, la transformación aún estaba por venir. La señora Walsh dijo a Amanda Foster volviéndose, para dirigirse a la mujer que seguía sentada en el asiento robado. Necesito que desocupe el asiento del Dr. Rivera inmediatamente y recoja sus pertenencias.
La seguridad de Apex Airlines lo acompañará desde el avión y se asegurará de que no intentar abordar cualquier otro vuelo de Apex Airlines. Jennifer Waltz finalmente comenzó a mover las manos, temblando mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad y luchó por ponerse de pie. El traje de diseñador, que había sido su armadura de privilegio, ahora estaba manchado con el agua que había usado como arma, y su rostro estaba pálido al comprender que su decisión de la mañana, tomar una postura sobre los asientos de los aviones, le había destruido la vida. Doctora Rivera, Jennifer dijo, su voz apenas audible mientras recogía su bolso de diseñador y se preparaba para enfrentar las cámaras que estaban esperando fuera del avión. Lo siento, de verdad que no entendí. Pero a Alexis Rivera ya no le interesaban las disculpas de Jennifer Walsh. Señora Walsh, lo que necesitas entender es que tus acciones de hoy tienen consecuencias, respondió Alexis. Su voz transmitía la fría autoridad de alguien que acababa de demostrar el poder de aterrizar aviones y acabar con carreras. Tú me agrediste físicamente porque asumiste que no pertenecía a este asiento. Te equivocaste sobre quién soy, pero más importante, te equivocaste sobre la dignidad humana básica. Como dijo Jennifer Walsh, fue escoltada fuera del avión por la seguridad de Apex Airlines, con su esposo detrás. Detrás de ella, como un hombre que camina hacia su propia ejecución. La cabina de primera clase quedó en silencio. Los demás pasajeros estaban sentados, atónitos, conscientes de que acababan de presenciar algo extraordinario. Un momento en el que las consecuencias finalmente habían alcanzado al derecho. Alexis Rivera recogió con calma su maletín del suelo donde Jennifer Walsh lo había tirado. Revisó su tableta para asegurarse de que no se había dañado y se acomodó de nuevo en el asiento 1A. Su compostura durante todo el enfrentamiento había sido notable y ahora, una vez resuelta la crisis inmediata, parecía tan tranquila como cuando comenzó la confrontación. Damas y señores, Amanda Foster anunció a los pasajeros restantes. El vuelo 847 continuará hacia Los Ángeles con un nuevo tripulación y un compromiso renovado para garantizar que cada pasajero sea tratado con dignidad y respeto. El Dr. Rivera es... ¿Qué más puede hacer Apex Airlines para solucionar esta situación? Alexis Rivera miró alrededor de la cabina, observando los rostros de los pasajeros que habían presenciado su humillación y Muchos de ellos seguían grabando, transmitiendo en vivo y compartiendo su historia con el mundo. Señora Foster, quiero ser clara sobre algo que dijo. Alexis, su voz se escuchaba claramente, por toda la cabina. No activé el protocolo Rivera para vengarme, lo activé para demostrar algo. Sobre la seguridad de los pasajeros y la dignidad humana. Su tripulación no pudo evitar que un pasajero agrediera a otro. Si no pueden mantener el orden básico durante una disputa por los asientos, ¿cómo se puede confiar en que manejarán una emergencia real? La lógica era inexpugnable y Amanda Foster lo sabía. El protocolo Rivera no se había abusado, se había utilizado exactamente como estaba previsto para abordar una falla fundamental en la seguridad operativa. Tiene toda la razón, doctora Rivera, respondió Amanda Foster. Este incidente resultará en cambios en toda la empresa en nuestra capacitación, nuestros procedimientos y nuestra cultura. Nos aseguraremos de que ningún pasajero nunca vuelva a estar sometido a lo que vivió hoy. Mientras el avión se preparaba para continuar su viaje a Los Ángeles, la audiencia de la transmisión en vivo de Taylor Johnson había crecido a más de 200,000 espectadores, y la historia estaba siendo cubierta por todos los medios de comunicación importantes, red en el mundo. #Rivera Protocolo fue tendencia mundial y Alexis Rivera se había convertido en un símbolo involuntario de la lucha contra la discriminación en la aviación comercial. Pero para Alexis la propia Rivera, la consecuencia más importante de los acontecimientos de esa mañana no fue la atención mundial ni los cambios en las políticas corporativas o incluso la satisfacción personal de ver que se haga justicia. La consecuencia más importante era el conocimiento de que finalmente había encontrado una manera de garantizar que la próxima persona que se pareciera a ella nunca tenga que soportar lo que ella había soportado.
Dentro de las 6 horas posteriores al regreso del vuelo 847 a la puerta, las repercusiones de la activación del protocolo Rivera se estaban sintiendo en toda la industria de la aviación, salas de juntas corporativas en todo Estados Unidos y plataformas de redes sociales en todo el mundo. Lo que había comenzado como una disputa entre pasajeros de un solo avión se había convertido en un catalizador para toda la industria. Transformación. La reunión de emergencia de la junta directiva en la sede de Apex Airlines en Atlanta fue diferente a todo lo anterior. Los 40 años de historia de la empresa. La sala de juntas, normalmente un lugar de discusión mesurada y deliberación cuidadosa, se ha transformado en un centro de comando de crisis con abogados, especialistas en relaciones públicas, gerentes operativos y todos los ejecutivos trabajaban para contener los daños de los acontecimientos de la mañana. Permítanme asegurarme de que entiendo la situación correctamente, dijo Jonathan Miller, presidente de la Junta. Su voz llevaba la grave autoridad de alguien que comprendió que las próximas decisiones podrían determinar si Apex, las aerolíneas, sobrevivieron como empresa. Uno de nuestros pasajeros agredió físicamente al director ejecutivo de nuestra aerolínea más importante, proveedor de tecnología. Y cuando nuestra tripulación no intervino, inmovilizó todo el avión utilizando condiciones contractuales. Autoridad, ni siquiera nos dimos cuenta de que poseía Amanda Foster, que había volado directamente de Nueva York a Atlanta para la reunión de emergencia, asintió con gravedad. Correcto, señor. Doctor Alexis Rivera activó el protocolo Rivera según la sección 12C de nuestros contratos de servicio, lo que le da a Rivera Aerospace Technologies la autoridad de dejar en tierra cualquier aeronave que utilice su tecnología si determinar que la seguridad operativa se ha visto comprometida. La sala quedó en silencio mientras la Junta digería las implicaciones. Rivera Aerospace Technologies proporcionó equipos de navegación y seguridad para el 83% de la flota de Apex Airlines. Si decidieran rescindir sus contratos, significaría efectivamente dejar en tierra a la aerolínea de forma permanente. ¿Cuáles son nuestras opciones legales?, preguntó Sarah Chen, asesora general de la empresa. ¿Podemos impugnar el protocolo? ¿Activación? ¿Argumentar que fue un abuso de autoridad contractual? El equipo legal intercambió miradas incómodas antes de que el abogado principal respondió. Rotundamente no, dijo, sacudiendo la cabeza enfáticamente. El argumento del Dr. Rivera es legalmente a prueba de balas. Sostuvo que una tripulación incapaz de prevenir la agresión de un pasajero durante una disputa rutinaria no podía ser, se confiaba en mantener la seguridad durante una emergencia. Desde el punto de vista de la responsabilidad, tenía toda la razón. Mientras tanto, en Irvine, California, la sede de Rivera Aerospace Technologies estaba viviendo su propia situación de gestión de crisis. Aunque su crisis implicó gestionar el éxito en lugar de contener el fracaso, Luis Rivera se presentó ante una asamblea de emergencia del equipo de liderazgo superior de la empresa y se dirigió a los ejecutivos que todavía estaban tratando de procesar el hecho de que su CEO acababa de usar su arma contractual más poderosa para luchar contra la discriminación en un avión comercial. Permítanme ser absolutamente claro, Luis anunció su posición ante la sala llena de vicepresidentes, jefes de departamento y asesores legales. Rivera Protocol se activó apropiadamente y permanecerá vigente hasta que Apex Airlines demuestre que ha implementado cambios suficientes para prevenir incidentes similares. Luis dijo que María González, vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales, la FAA, solicita una sesión informativa completa sobre el protocolo Rivera. Quieren comprender cómo una empresa privada obtuvo la autorización para dejar en tierra aviones comerciales. Esta autorización se negoció en nuestros contratos hace 12 años. Luis respondió, toda aerolínea que utiliza nuestra tecnología aceptaron estos términos porque querían acceder a nuestro equipo de guía. No pueden alegar sorpresa ahora que estamos haciendo cumplir los contratos que firmaron, pero los cambios más significativos se estaban produciendo en tiempo real cuando Apex Airlines, los ejecutivos se dieron cuenta de que su supervivencia como empresa dependía de transformar su cultura más rápido de lo que nadie había imaginado. Se creía posible. Con efecto inmediato, Amanda Foster anunció en una reunión apresurada de todos los miembros
miembros de Apex Airlines, auxiliares de vuelos superiores y supervisores de tripulación, estamos implementando los estándares Rivera para la dignidad de los pasajeros y la autoridad de la tripulación. El término estándares Rivera había surgido espontáneamente de los acontecimientos de la mañana fueron un éxito, pero ya se estaba convirtiendo en el nuevo referente en materia de protección de pasajeros en la aviación comercial. Primero, Amanda continúa leyendo las notas que se habían elaborado durante la reunión de emergencia de la Junta. Cualquier pasajero, quien toque físicamente a otro pasajero sin su consentimiento, será expulsado inmediatamente del avión, no excepciones, sin discusiones, sin intentos de mediación. En segundo lugar, los miembros de la tripulación no solo autorizados, pero obligados a intervenir cuando los pasajeros tienen un comportamiento discriminatorio. El servicio de atención al cliente no incluye la tolerancia al abuso. En tercer lugar, cualquier pasajero que exija ver a otro, la documentación del pasajero o las preguntas sobre su derecho a ocupar su asiento asignado se considerarán comprometedoras, en acoso y estará sujeto a destitución inmediata. Carlos Martínez, quien había sido ascendido de auxiliar de vuelo junior a jefe de capacitación en dignidad de pasajeros en un lapso de 6 horas, se paró frente a su nuevo colegas, con la confianza de alguien que había aprendido que hacer lo correcto era más importante que siguiendo procedimientos obsoletos. Quiero que todos entiendan algo, Carlos dijo, dirigiéndose a la sala llena de auxiliares de vuelo que luchaban por adaptarse a las políticas que se habían impuesto inimaginable esa mañana. Lo que ocurrió en el vuelo 847 no fue solo de un pasajero que se portó mal, se trataba de que todos nosotros no protegimos a alguien que necesitaba protección. Hizo una pausa, pensando en el momento en que se quedó parado, impotente en el pasillo mientras Jennifer Walsh lo atacaba. Alexis Rivera. La doctora Rivera no inmovilizó el avión por venganza. Carlos continuó. Lo suspendió porque quería demostrar que la seguridad de los pasajeros incluye la dignidad de los pasajeros. Si no podemos proteger a las personas del acoso y la agresión, pero no podemos protegerlas de nada. La transformación no se limitó a los procedimientos de la tripulación. Apex Airlines Legal, el departamento estaba trabajando día y noche para implementar cambios que evitarían incidentes futuros y demostrarían a Rivera Aerospace Technologies que la empresa hablaba en serio sobre la reforma. Estamos implementando una nueva ley de derechos de los pasajeros, explicó Michael Torres, recién nombrado director de Apex Airlines, de experiencia del pasajero, un puesto que se había creado en respuesta directa a los acontecimientos de la mañana. Todo pasajero tiene derecho a viajar sin acoso, discriminación ni agresión. Cualquier violación de estos derechos resultará en la intervención inmediata de la tripulación y, de ser necesario, de las fuerzas del orden. Los cambios se extendieron más allá de políticas a la tecnología. Apex Airlines anunció una asociación con Rivera Aerospace Technologies para desarrollar nuevas técnicas de vigilancia que utilizarían equipos de aeronaves para detectar y registrar incidentes de mala conducta de los pasajeros, creando un registro permanente que pueda ser utilizado para acciones legales y prevención. Pero el cambio más significativo fue cultural. La industria de la aviación funcionó durante décadas bajo el principio de que el servicio al cliente significaba satisfacer las demandas de los pasajeros, incluso cuando dichas exigencias eran irrazonables o perjudiciales para otros pasajeros. La activación del protocolo Rivera había destrozado ese principio y lo reemplazó con algo nuevo: la comprensión que la comodidad de algunos pasajeros no valía la dignidad de otros. La historia estaba siendo cubierta por todos los principales, cadena de noticias, y las imágenes de la transmisión en vivo de Taylor Johnson estaban siendo analizadas por expertos legales y de negocios, analistas y defensores de la justicia social de todo el mundo. Lo que presenciamos hoy representa un cambio fundamental en la dinámica del poder corporativo, explicó la doctora Patricia Williams, profesora de negocios en la Escuela de Negocios de Harvard, durante una entrevista en televisión nacional. La doctora Rivera utilizó la información de su empresa, Influencia Tecnológica, para hacer cumplir la justicia social de una manera que los remedios legales tradicionales nunca podrían haber logrado. La brillantez de la activación del protocolo Rivera, continuó el Dr. Williams, es que creó un impacto significativo inmediato. Consecuencias por comportamiento discriminatorio. La señora Walsh no solo enfrentó vergüenza social o acciones legales que podrían tardar años en resolverse, enfrentó consecuencias permanentes inmediatas. Eso cambió su vida por completo. Las redes sociales estaban repletas de comentarios sobre el incidente, pero las respuestas más contundentes vinieron de personas que habían experimentado una discriminación similar y estaban celebrando el hecho de que alguien finalmente había encontrado una manera de contraatacar.
Finalmente, escribió un usuario de Twitter cuya publicación fue compartida miles de veces. Alguien con poder real lo usó para proteger a personas como nosotros en lugar de solo hablar de ello. Diversidad e inclusión. La doctora Rivera no solo dejó en tierra un avión, escribió otro. Dejó en tierra todo el C, operación que permite que personas con derechos se salgan con la suya tratando a los demás como basura. El hashtag Rivera Standards fue tendencia mundial a medida que la gente compartía historias de discriminación que habían experimentado y expresaron su esperanza de que los cambios en Apex Airlines se extendieran en toda la industria. Jennifer Walsh, mientras tanto, estaba descubriendo que su decisión matutina de robar un avión. El asiento tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de los viajes en avión. Al final de la crisis, ese día, las imágenes de su agresión a Alexis Rivera habían sido vistas por más de 10 millones de personas y su nombre se había convertido en sinónimo de privilegio que alcanza su igual. El negocio inmobiliario comercial de su esposo, Robert, era atender llamadas de clientes que estaban reconsiderando sus relaciones con alguien cuya esposa se había convertido en una figura global, símbolo de discriminación. El círculo social de la familia Walsh, construido en torno a la riqueza y el estatus, se convirtió rápidamente en distanciándose del escándalo. Pero el cambio más profundo estaba ocurriendo dentro de Apex Airlines, donde los empleados de todos los niveles estaban comenzando para comprender que a su empresa se le había dado una segunda oportunidad para definir lo que significaba el servicio al cliente en el mundo moderno. Tenemos una oportunidad aquí, dijo Amanda Foster a los ejecutivos reunidos durante la junta de emergencia. Reunión, podemos verlo como una crisis que debe gestionarse o podemos verlo como la oportunidad de convertirse en la aerolínea que establece el estándar de dignidad y respeto a los pasajeros. La elección, como se vio, en realidad no era una opción en absoluto. Rivera Aerospace Technologies tenía demasiada influencia. La opinión pública estaba demasiado claramente del lado del Dr. Puck, Rivera, y el imperativo moral era demasiado obvio para ignorar. Apex Airlines iba a cambiar, quisiera o no. La única pregunta era si aceptarían ese cambio o se dejarían arrastrar por él. La transformación tras la activación del protocolo Rivera, la activación se extendió mucho más allá de los cambios en las políticas corporativas y la cobertura mediática. En los días y semanas después de la puesta a tierra del vuelo 847, las personas involucradas en el incidente descubrieron que sus vidas habían sido alteradas fundamentalmente por esos minutos cruciales en la cabina de primera clase. Alexis Rivera se sentó en su oficina de esquina con vista al Océano Pacífico, 47 pisos, sobre las calles del centro de Los Ángeles, revisando los informes que habían estado llegando de las compañías de aviación en todo el mundo. En las 72 horas transcurridas desde el incidente, había recibido llamadas de directores ejecutivos de importantes aerolíneas y agencias gubernamentales, funcionarios de transporte y organizaciones de defensa, todos queriendo entender cómo se podría aplicar el protocolo Rivera a sus propias operaciones. La ironía no se le escapó. Durante 12 años, Rivera Aerospace Technologies había estado construyendo el equipo de seguridad para aeronaves más sofisticado en el mundo, y se había hecho conocida en los círculos industriales como una ingeniera brillante pero solitaria que prefería desafíos técnicos a la atención del público. Ahora, gracias a Jennifer Walsh, tras la decisión de robarle su asiento en el avión, se había convertido en uno de los rostros más reconocibles del mundo empresarial americano. Su teléfono. Sonó el teléfono, mostrando el número familiar de su hermano. ¿Cómo estás?, preguntó Luis, con su voz. Llevaba la preocupación de alguien que comprendió que la empresa privada de su familia acababa de convertirse en el centro de una conversación global sobre poder, justicia y responsabilidad corporativa. Lo estoy procesando, respondió Alexis. Mirando el Océano Pacífico y pensando en la niña de 12 años a la que le habían dicho que no parecía material de ingeniería. ¿Sabes qué es lo más extraño? He pasado toda mi carrera siendo invisibles, subestimados, pasando desapercibidos. Ahora, de repente, todos... ¿Sabe quién soy? Quizás no sea malo, sugirió Luis. Quizás sea hora de que la gente...
Mira lo que has construido, lo que has logrado. Alexis consideró esto. Ella había construido Rivera Aerospace Technologies en parte como respuesta a un mundo que siempre había dudado de sus capacidades, y se enorgullecía de triunfar discretamente, sin fanfarrias ni reconocimiento público. Pero los acontecimientos del vuelo 847 la había obligado a ser el centro de atención, y estaba empezando a comprender que la visibilidad venía con ambas oportunidades y responsabilidades. Luis, he estado pensando en algo, dijo Alexis. Su voz transmitía el tono reflexivo que su hermano reconoció como precursor de decisiones importantes. ¿Y si nos abriéramos? ¿El protocolo Rivera a otras empresas? ¿Y si ayudáramos a otras corporaciones? ¿Incorporar salvaguardias similares en sus contratos? La sugerencia fue revolucionaria. El protocolo Rivera había sido diseñado como una herramienta para su industria específica y sus contratos particulares, pero el principio detrás de esto, el uso de influencia económica para imponer la justicia social, podría potencialmente aplicarse en múltiples industrias y situaciones. ¿Hablas de cambiar fundamentalmente el uso del poder corporativo? Luis respondió. Su voz transmitía la emoción de quien reconoció un cambio de paradigma al oírlo. Estás hablando de utilizando contratos comerciales como arma para el bien. Exactamente, Alexis dijo. Hemos demostrado que las consecuencias económicas pueden ser más efectivas que las acciones legales para cambiar el comportamiento. ¿Por qué debería ser así? ¿Se limitará el poder a la tecnología aeroespacial? Mientras tanto, al otro lado del país, Carlos Martínez estaba experimentando su propia transformación mientras se preparaba para su nuevo rol como director de dignidad de pasajeros de Apex Airlines. Entrenamiento. El joven que había comenzado el día como un nervioso auxiliar de vuelo, ahora era responsable de volver a capacitar aún toda la plantilla de las aerolíneas en los protocolos de protección de pasajeros. Lo más importante, es algo que hay que entender, explicó Carlos a una sala llena de auxiliares de vuelo de alto nivel que se estaban adaptando a su nuevo. La autoridad y las responsabilidades es que el servicio al cliente no implica permitir un mal comportamiento. Nuestro trabajo es garantizar que cada pasajero puede viajar con seguridad y dignidad. Pasó a la siguiente diapositiva de su presentación, que mostraba foto de la cabina de primera clase del vuelo 847. Cuando la señora Walsh exigió que el doctor Rivera demostrara su derecho a sentarse en su asiento asignado, eso no fue un problema de servicio al cliente, fue acoso. Cuando la señora Walsh vertió agua en el asiento del doctor Rivera, eso no fue un accidente, eso fue asalto. Y cuando la señora Walsh tomó el asiento del doctor Rivera, eso no fue un asalto. Disputa, eso fue robo. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Carlos. Durante décadas, la capacitación de las aerolíneas había enfatizado el acomodamiento y desescalada, a menudo a expensas de la seguridad y la dignidad de los pasajeros. El nuevo, los protocolos exigieron un cambio fundamental en la forma de pensar sobre el verdadero significado del servicio al cliente. Nuestros nuevos procedimientos son, simple, continuó Carlos. Si un pasajero tiene un comportamiento discriminatorio, intervenir inmediatamente. Si un pasajero toca físicamente a otro pasajero sin su consentimiento, lo retiramos de la aeronave. Si un pasajero cuestiona el derecho de otro pasajero a estar en su asiento asignado, finalizamos la conversación. Una de las azafatas de mayor rango levantó la mano. Carlos, ¿y si el pasajero agresivo es de alto rango, viajero frecuente? ¿Y si amenazan con llevar su negocio a otro lugar? Carlos sonrió pensando en la respuesta de Amanda Foster cuando Robert Walsh hizo exactamente esa amenaza. Entonces los dejamos llevar su negocio a otra parte, respondió Carlos. Los contratos del Dr. Rivera con Apex, las aerolíneas valen más que el gasto anual de cualquier pasajero individual. Pero lo más importante es que ningún pasajero, la comodidad, vale más que la dignidad de otro pasajero. La transformación fue igualmente dramática. Para David Thompson, aunque en su caso el cambio implicó reconocer el costo de la inacción, su suspensión de Apex, las aerolíneas le habían dado tiempo para reflexionar sobre sus 15 años en la aviación comercial y los momentos en que eligió el protocolo por encima de los principios. Sigo pensando en la expresión del Dr. Rivera cuando la señora Walsh tiró su maletín al suelo. David le contó a su esposa durante la cena en su casa suburbana. No estaba enojada, no estaba sorprendida, estaba decepcionada, como si esperara algo mejor de la gente y le demostraban constantemente que estaba equivocada.
¿Qué vas a hacer si te reincorporan?, preguntó su esposa. Va a mejorar, respondió David. Voy a recordar que mi trabajo es proteger a los pasajeros, no evitar enfrentarse a personas que se comportan mal. Las repercusiones del incidente se extendieron mucho más allá de la industria de la aviación. Jennifer Walsh se había convertido en un estudio de caso poco dispuesto sobre la rapidez con la que el privilegio puede convertirse en responsabilidad en la era de las redes sociales y las corporaciones de rendición de cuentas. Las imágenes de la transmisión en vivo de Taylor Johnson habían sido vistas más de 50 millones de veces en varias plataformas, y el nombre de Jennifer Walsh se había asociado permanentemente con el título Comportamiento prejuicioso y suposiciones discriminatorias. El negocio inmobiliario comercial de su esposo Robert había perdido varias importantes clientes y su círculo social se había contraído drásticamente a medida que amigos y asociados se distanciaban de ellos. Pero quizás la transformación más significativa estaba ocurriendo en las salas de juntas corporativas de todo el país, a medida que los ejecutivos comenzaron a comprender que el Protocolo Rivera representaba un nuevo modelo para el uso de influencia empresarial para imponer la justicia social. Lo que el Dr. Rivera logró, explicó la profesora Margaret Chen durante una conferencia en la Stanford Business School, era demostrar que el poder económico puede ser más eficaz que la acción legal para crear una responsabilidad inmediata. La aplicación tradicional de los derechos civiles se basa en litigios que pueden llevar años y a menudo dan lugar a acuerdos que no cambian el comportamiento. El Protocolo Rivera creó medidas inmediatas. Consecuencias permanentes. El profesor Chin hizo clic en una diapositiva que mostraba los movimientos del precio de las acciones de varias aerolíneas en los días posteriores al incidente. Observe que el precio de las acciones de Apex Airlines se recuperó dentro de las 48 horas posteriores al anuncio de sus nuevas políticas de dignidad de los pasajeros. Continuó. El mercado comprendió que la empresa se había visto obligada a afrontar una responsabilidad que ni siquiera sabía que tenía, y los inversores vieron la situación forzada, los cambios como ventaja competitiva. El análisis académico se estaba comparando mediante la aplicación práctica, a medida que otras empresas comenzaron a examinar sus propios contratos y políticas en busca de oportunidades para construir protecciones similares. Taylor Johnson, cuya transmisión en vivo había traído el incidente a la atención mundial, había aprovechado el momento viral para desarrollar una carrera que abarca temas de justicia social y responsabilidad corporativa. El joven, el influencer que había comenzado a transmitir con fines de entretenimiento, se había convertido en una voz reconocida en las conversaciones sobre el privilegio del poder y el papel de la tecnología en la documentación y el abordaje de la discriminación. Lo que hizo que el Protocolo Rivera fuera tan poderoso, explicó Taylor durante una entrevista con una importante cadena de noticias, fue que creó consecuencias que igualaron el impacto de la discriminación. La señora Walsh no solo avergonzó al Dr. Rivera, creó un ambiente hostil que comprometió la seguridad y la dignidad de todos en esa aeronave. La activación del protocolo generó consecuencias proporcionales a ese daño, pero para la propia Alexis Rivera el cambio más importante fue personal. La mujer, quien había construido su carrera siendo subestimada, ahora se enfrentaba al desafío de ser vista plenamente. Y ella, descubrí que la visibilidad me daba poder y responsabilidad. Nunca quise ser la cara visible de nada. Alexis le confesó a su asistente de toda la vida durante un raro momento de tranquilidad entre entrevistas y reuniones. Yo quería desarrollar una gran tecnología y que lo dejaran solo para hacer el trabajo. Quizá por eso eres la persona indicada para esto, respondió su asistente. No lo haces para llamar la atención ni para obtener un beneficio personal. Lo haces porque alguien lo necesita. A medida que pasaban las semanas, se hizo evidente que el Protocolo Rivera, la activación había creado algo sin precedentes, una plantilla para usar el apalancamiento económico para reforzar la seguridad social y la justicia que pudiera aplicarse en todas las industrias y situaciones. Las empresas comenzaron a construir algo similar, disposiciones en sus contratos, creando una nueva forma de responsabilidad corporativa que operaba independientemente de las opciones legales tradicionales. La niña de 12 años, a quien le habían dicho que no parecía material de ingeniería, había crecido hasta construir una empresa multimillonaria y luego utilizó el poder de esa empresa para garantizar que otras personas no tendrían que soportar lo que ella había soportado. Y al hacerlo, accidentalmente revolucionó la relación entre el poder corporativo y la justicia social.
6 meses después de la activación del Protocolo Rivera que cambió la industria de la aviación para siempre, los cambios que tuvieron el proceso iniciado en la cabina de primera clase del vuelo 847 habían transformado no solo la industria de la aviación, sino también el panorama más amplio de la responsabilidad corporativa y los derechos de los pasajeros en múltiples sectores. El término estándares Rivera se había convertido en sinónimo del uso económico e influencia para hacer cumplir la justicia social, y las empresas de todas las industrias estaban implementando disposiciones similares en sus contratos y políticas. Lo que había comenzado como una respuesta a la discriminación de las aerolíneas se había convertido en una solución integral, marco de responsabilidad corporativa que se estaba estudiando y adoptando en todo el mundo. En la Escuela de Negocios de Harvard, la profesora Patricia Williams estaba concluyendo su conferencia sobre el caso de estudio de Rivera. Auditorio repleto de estudiantes de MBA que habían llegado a comprender que estaban estudiando un momento crucial en la historia, del poder corporativo y la justicia social. La brillantez del enfoque del Dr. Rivera, el profesor Williams explicó a la atenta audiencia que no se trata solo de usar el apalancamiento económico para crear rendición de cuentas, sino también al demostrar que el poder corporativo puede ejercerse en beneficio del bien social sin sacrificar eficacia empresarial. Hizo clic en una diapositiva que mostraba el rendimiento de las acciones de las principales aerolíneas en el mes. Meses después del incidente, cabe destacar que el precio de las acciones de Apex Airlines no solo se recuperó, pero en realidad superó el promedio de la industria después de implementar los estándares Rivera. Continuó. El mercado comprendió que la empresa se había visto obligada a afrontar riesgos de responsabilidad que ni siquiera había reconocido, y los inversores vieron los cambios como una ventaja competitiva. Un estudiante de la primera fila levantó la mano. El profesor Williams no era el Dr. Rivera porque el uso del protocolo Rivera estaba técnicamente fuera del alcance previsto del contrato. ¿No podría Apex Airlines haberlo impugnado legalmente? El profesor Williams sonrió, reconociendo la pregunta que se había formulado, debatido en círculos legales durante meses. Esa es precisamente la genialidad del doctor. El enfoque de Rivera, respondió, no forzó el texto del contrato, reveló el verdadero alcance de qué significa realmente la seguridad operacional. Una tripulación que no puede mantener a los pasajeros, no se puede confiar en la dignidad durante una disputa rutinaria para manejar una emergencia real. El análisis académico se estaba complementando con una implementación práctica a medida que las empresas de todas las industrias comenzaron a incorporar mecanismos de rendición de cuentas similares en sus operaciones. Carlos Martínez, quien había pasado de ser un hombre nervioso asistente de vuelo, se convirtió en el director de capacitación sobre dignidad de los pasajeros de Apex Airlines y ahora viajaba a nivel internacional para ayudar a otras aerolíneas a implementar sus propias versiones de los estándares Rivera. El entendimiento clave que Carlos explicó a una sala llena de ejecutivos de aerolíneas en Frankfurt, Alemania, es que los pasajeros, seguridad, incluye la dignidad del pasajero, no se pueden separar las dos. Cuando los pasajeros, si se sienten inseguros debido al acoso o discriminación, ya ha comprometido la seguridad operativa. Su programa de capacitación se había convertido en el estándar de oro para la educación de los empleados de las aerolíneas y otras compañías aéreas licenciaban el programa. Currículo y adaptarlo a sus propias operaciones. El joven que permaneció indefenso en el pasillo de un avión durante 6 meses. Anteriormente, era reconocido como uno de los principales expertos en protocolos de protección de pasajeros. Los estándares Rivera no son. Se trata simplemente de prevenir la discriminación, continuó Carlos. Se trata de empoderar a los miembros de la tripulación para que actúen decisivamente cuando los pasajeros crean entornos hostiles. Hemos eliminado la falsa elección entre el cliente, servicio y protección de los pasajeros. Los cambios se extendieron mucho más allá de la tripulación. Capacitación. Rivera Aerospace Technologies se había asociado con empresas de tecnología. Desarrollar equipos de monitoreo que puedan detectar y registrar incidentes de mala conducta de los pasajeros de manera automática, creando documentación permanente que pueda utilizarse para acciones legales y prevención. Nuestro nuevo equipo de alerta temprana puede identificar interacciones hostiles con pasajeros antes de que escalen a una confrontación física, explicó la doctora Sarah Kim Rivera, el director de Ingeniería de Factores Humanos de la industria aeroespacial durante una presentación en un evento internacional de seguridad de la aviación. Conferencia. Utilizamos reconocimiento de patrones de voz, indicadores de estrés y análisis de comportamiento para brindar a la tripulación. Los miembros recibieron alertas anticipadas cuando las situaciones se volvían peligrosas.
La tecnología estaba siendo adoptada no solo por las aerolíneas, sino por otras empresas de transporte, empresas de hospitalidad y cualquier industria donde las interacciones con los clientes podrían volverse hostiles. Mientras tanto, la profesión legal lidiaba con las implicaciones de utilizar el derecho contractual para hacer cumplir los derechos civiles de maneras que el litigio tradicional no podía igualar. El Protocolo Rivera representa un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre la responsabilidad corporativa, explicó la jueza de la Corte Federal de Apelaciones, María Santos. Durante un simposio jurídico sobre derechos civiles y derecho contractual, el Dr. Rivera demostró que las consecuencias económicas pueden ser más efectivas que los remedios legales para cambiar el comportamiento, y creó esas consecuencias utilizando disposiciones contractuales existentes en lugar de confiando en nueva legislación. Las implicaciones legales aún se estaban debatiendo, pero los resultados prácticos fueron innegables. Los incidentes de discriminación en la aviación comercial habían disminuido en más del 60% en toda la industria y los puntajes de satisfacción de los pasajeros habían alcanzado un nivel histórico máximos a medida que los viajeros se sentían más seguros y respetados. Pero quizás lo más significativo a largo plazo fue cultural. La industria de la aviación, que había operado durante décadas en el principio de que el servicio al cliente significaba atender las demandas de los pasajeros independientemente de su impacto en los demás. Los pasajeros se vieron obligados a afrontar la realidad de que la comodidad de algunos clientes no valía la dignidad de otros. Hemos redefinido fundamentalmente lo que significa el servicio al cliente, explicó Amanda Foster, quien fue ascendida a directora responsable de experiencia del pasajero de Apex Airlines en reconocimiento a su gestión de la crisis. Servicio al cliente ahora significa garantizar que cada pasajero pueda viajar con seguridad y dignidad, no solo acomodar a los más ruidosos o a los más voces exigentes. Los cambios no se limitaron a la industria de la aviación. Los hoteles, restaurantes, comercios minoristas y otras industrias de servicios estaban implementando sus propias versiones del Normas Rivera, creando marcos integrales para proteger a los clientes de la discriminación y el acoso. Taylor Johnson, cuya transmisión en vivo había llevado el incidente original a la atención mundial, había aprovechado esa viralidad. Momento en una carrera documentando la responsabilidad corporativa y las iniciativas de justicia social en múltiples industrias. ¿Qué hace que los estándares Rivera sean tan poderosos? Explicó Taylor durante una conferencia TED, charla que fue vista por más de 5 millones de personas. Es que crean responsabilidad en tiempo real. En lugar de esperar acciones legales que podrían llevar años, las empresas ahora pueden crear consecuencias inmediatas para comportamiento discriminatorio. Las implicaciones sociales más amplias fueron igualmente significativas. El Protocolo Rivera había demostrado que las acciones individuales podían crear un cambio estructural cuando estaban respaldadas por suficiente influencia y las organizaciones de defensa estaban trabajando para ayudar a otras personas a incorporar protecciones similares en sus propias prácticas y situaciones personales. Jennifer Walsh, mientras tanto, se había convertido en un caso de estudio sobre la rapidez con la que se privilegiaban podría convertirse en un problema en la era de las redes sociales y la responsabilidad corporativa. Su ataque a Alexis Rivera le había costado a su familia millones de dólares en pérdida de prestigio social comercial, honorarios legales, mientras creaba empresas permanentemente, consecuencias que la perseguirían por el resto de su vida. Pero el cambio más importante a largo plazo estaba sucediendo en aeropuertos, cabinas de aviones y centros de transporte de todo el mundo, donde los pasajeros que antes enfrentaban discriminación ahora viajaban con el conocimiento de que su dignidad estaba protegida por algo más poderosa que la esperanza o las buenas intenciones. Las normas Rivera habían creado una nueva realidad donde las consecuencias económicas, principios morales respaldados, donde el poder corporativo estaba alineado con la justicia social y donde la frase cliente, el servicio se había redefinido para incluir la idea radical de que cada cliente merecía ser tratado con respeto 6 meses después de que Jennifer Walsh exigiera que Alexis Rivera se mudara de vuelta a donde pertenecía. Toda la industria del transporte se había reestructurado en torno al principio de que todos pertenecían exactamente al lugar al que se habían ganado el derecho de estar. Un año después del Protocolo Rivera, una activación que cambió la industria de la aviación para siempre, Alexis Rivera encontró ella misma emprendiendo el mismo camino que la había convertido en un símbolo renuente de la responsabilidad corporativa y la justicia social. El vuelo 847 de JFK a LAX se había convertido en una especie de destino de peregrinación.
para defensores de los derechos civiles y líderes empresariales. Pero para Alexis era simplemente la forma más conveniente de viajar, entre sus reuniones en Nueva York y su sede en California. La diferencia fue evidente de inmediato. Cuando se acercó a la puerta, el personal de Apex Airlines la reconoció al instante, no con la deferencia nerviosa de las personas que tratan de evitar otra crisis, pero con el respeto genuino que se le otorga a alguien que habían mejorado fundamentalmente sus condiciones de trabajo y su dignidad profesional. El doctor Rivera dijo, Miguel Torres, el agente de la puerta, que había procesado su embarque exactamente un año antes, es un honor. Para darle la bienvenida nuevamente a bordo del vuelo 847, quería informarla que los cambios has iniciado y transformado toda nuestra operación. Alexis sonrió, recordando al joven la profesionalidad de un hombre durante el caos de aquella mañana de hace 12 meses. Miguel, ¿cómo ha afectado la implementación de las normas Rivera a su trabajo diario?, preguntó, genuinamente curiosa. El impacto práctico de los cambios que surgieron de su confrontación con Jennifer Walsh. Doctora Rivera, ahora manejamos los conflictos de pasajeros de una manera completamente diferente, respondió Miguel, una voz que transmitía la confianza de alguien que había recibido poder para actuar con decisión. Intervenimos de inmediato cuando los pasajeros tienen un comportamiento discriminatorio, no negociamos con el acoso, y los pasajeros nos respetan más porque saben que tenemos la autoridad para hacer cumplir las normas. Cuando Alexis subió al avión, le impactó la transformación del ambiente de la cabina. Había una sensación de profesionalismo y respeto mutuo que no existía un año antes, cuando los miembros de la tripulación se sintieron impotentes para intervenir en los asuntos de los pasajeros. Disputas y viajeros. Habían percibido esa falta de autoridad. Doctor Rivera. Bienvenidos, dijo Carlos Martínez, quien ahora fue reconocido como uno de los principales expertos en los protocolos de protección de pasajeros a nivel mundial. Su transformación de un auxiliar de vuelo nervioso a uno seguro de sí mismo, la figura de autoridad era completa, y su presencia en la cabina transmitía el mensaje de que la dignidad del pasajero no era negociable. Carlos, pareces un hombre que ha encontrado su vocación, observó Alexis, notándola una tranquila confianza que había reemplazado la incertidumbre que recordaba de su primer encuentro. Me diste las herramientas para hacer mi trabajo correctamente, respondió Carlos. Antes de Standards Rivera, me entrenaron a evitar la confrontación a toda costa. Ahora estoy entrenados para proteger a los pasajeros a toda costa. Marca la diferencia. Alexis se dirigió al asiento 1A, el mismo asiento de ventana que Jennifer Walsh había robado con consecuencias tan dramáticas. Mientras se acomodaba, notó a una niña, quizás de 10 años, sentada con su familia en primera clase, su piel oscura y ojos curiosos, que le recordaban a Alexis a sí misma a esa edad. La niña era, leyendo lo que parecía ser un libro de texto de ingeniería aeroespacial muy por encima de su nivel de grado, pero claramente dentro de sus posibilidades. Cuando notó que Alexis se sentaba junto a su familia, sus ojos se ensanchó al reconocerlo. «Mamá», susurró la niña emocionada. La mujer a su lado dijo, «Esa es la doctora Rivera, es la señora que lo hizo seguro, para que gente como nosotros pueda volar». El comentario impactó a Alexis con una emoción inesperada. Fuerza. Había pasado su carrera siendo brillante, exitosa, rentable, pero nunca había pensado en cómo alguien que hacía que otras personas estuvieran seguras. La comprensión de que esta niña... Fue profundamente conmovedor verla como una protectora y no solo como una líder empresarial. «¿Cómo te llamas?» «¿Alexis?», preguntó la joven inclinándose sobre el pasillo. Con genuino interés. «Soy Maya Thompson. Mi mamá dice que tú eres la razón por la que podemos viajar sin gente. No nos molestan sobre si pertenecemos aquí». Alexis sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que este niño... Crecer en un mundo donde su derecho a ocupar cualquier espacio que se hubiera ganado estaría protegido no solo por la esperanza o el bien, intenciones, sino por la realidad económica y la política corporativa. «Maya, ¿qué estás leyendo?», preguntó Alexis señalando el libro de ingeniería. «Se trata de equipos de navegación», respondió Maya con el entusiasmo de un niño, hablando de su tema favorito. «Quiero entender cómo saben dónde están los aviones. Se van. Mi maestra dice que soy demasiado joven para este libro, pero lo entiendo de todos modos». El eco de su propia infancia. Era inconfundible.
A otra joven le dijeron que estaba intentando algo que superaba sus capacidades. Otra mente brillante que se anima a reducir sus expectativas. Maya, Alexis dijo que su voz que transmitía la autoridad de alguien que había construido una empresa multimillonaria sobre principios que otros no tenían considerado imposible. Nunca dejes que nadie te diga que eres demasiado joven, demasiado diferente o demasiado algo para perseguir lo que te interesa. Si puedes entender ese libro, entonces perteneces a esa conversación. Metió la mano en su maletín y sacó su tarjeta de presentación. ¿Cuándo? Si estás listo para la universidad, contacta a mi empresa. Necesitamos ingenieros que entiendan los equipos de navegación y no tienen miedo de leer libros que supuestamente son demasiado avanzados para ellos. La madre de Maya se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, con lágrimas en los ojos. Doctora Rivera, no entiende lo que esto significa para ella y para nosotros, dijo Maya. Los profesores le han dicho que debería centrarse en temas más realistas. Que alguien como tú le diga te siga a estudiar ingeniería aeroespacial lo cambia todo. Pero Alexis entendió exactamente lo que significaba, porque ella había sido Maya una vez, leyendo libros que supuestamente estaban más allá de sus capacidades, persiguiendo intereses que otros lo consideraron poco realista para alguien que se parecía a ella. El vuelo despegó sin problemas y sin ningún problema del drama o conflicto que había caracterizado la misma ruta un año antes. Al llegar a la zona de crucero, a cierta altitud, Alexis miró por la ventana el paisaje y reflexionó sobre cuánto había cambiado. La Rivera, el protocolo se había activado solo una vez, pero su impacto había transformado toda una industria. Las aerolíneas de todo el mundo habían implementado normas de protección de pasajeros que hicieron que la discriminación fuera costosa tanto económicamente como operativamente, insostenible. La frase «servicio al cliente» se había redefinido para incluir el concepto radical de que cada cliente merecía respeto humano básico. Más importante aún, personas como Maya Thompson ahora podían viajar, aprender y perseguir sus ambiciones sin la amenaza constante de que su valía sea cuestionada por extraños que asumieron que no pertenecían. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Los Ángeles, Alexis se dio cuenta de que la verdadera medida de su éxito no fueron los miles de millones de dólares que valía su empresa ni las patentes que la valían, nombre o incluso el reconocimiento mundial que había recibido por enfrentarse a la discriminación. La verdadera medida de su éxito fue sentarse al otro lado del pasillo leyendo un libro de texto de ingeniería aeroespacial. Una joven, una chica que nunca tendría que preguntarse si pertenecía al espacio al que se había ganado el derecho de ocupar. El doctor Rivera Maya dijo cuando el avión aterrizó en LAX, «Gracias por hacer que personas como nosotros no tengan que, para pasar a la parte de atrás». Alexis sonrió, pensando en el viaje que la había traído desde que tenía 12 años. Le dijeron que no parecía material de ingeniería a una mujer cuya negativa a ceder su asiento en el avión había cambiado toda la industria. Maya respondió, «No me moví de mi asiento para que gente como tú nunca tuviera que hacerlo». Mientras los pasajeros desembarcaban, Alexis Rivera caminaba por la terminal del aeropuerto con la tranquila satisfacción de quien había descubierto que el coraje individual, cuando está respaldado por suficiente influencia, puede crear un cambio que se extiende mucho más allá del original momento de conflicto. Se había negado a ser conmovida y al hacerlo, había conmovido al mundo. La joven, que una vez le habían dicho que no pertenecía a una colocación avanzada y había creado una empresa que garantizaba que nadie más tendría que hacerlo jamás. Demostrar su derecho a ocupar los espacios que se habían ganado, y en algún lugar de Estados Unidos, en las aulas y salas de juntas, y en las cabinas de los aviones, otras jóvenes leían libros que supuestamente eran demasiado avanzados para ellas, persiguiendo sueños que otros consideraban poco realistas, y viajar sin miedo, porque alguien finalmente había dejado claro que la dignidad no era un servicio de lujo, era un derecho humano básico respaldado por la realidad económica y protegido por la política corporativa. La lucha por el respeto se había ganado no a través de la legislación o de litigios, sino a través del simple acto de negarse a aceptar un trato inaceptable y tener el poder de hacer que esa negativa importe.
Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita recordar que una persona con coraje puede cambiar industrias enteras. ¿Qué opinas? ¿Fue el Protocolo Rivera la respuesta más épica a la discriminación en la historia moderna? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación, porque los leo todos. No olvides suscribirte y toca la campana de notificaciones para no perderte nunca historias de justicia y dignidad como esta. Y si conoces a alguien que, si alguna vez les han dicho que no pertenecen a ningún lugar, se han ganado el derecho de compartir este video con ellos. Gracias. Para observar y recordar, nunca dejes que nadie te diga dónde perteneces. Perteneces exactamente al lugar que te has ganado derecho a ser. Hasta la próxima, mantén tu postura con gracia y nunca subestimes el poder de negarse a ser movido cuando estás parado en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima.